Muy buenas tardes a quienes nos escuchan en directo y muy buenos días a nuestros oyentes mañaneros. Me presento, mi nombre es Yair Rodríguez y hoy tengo el placer de presentar y moderar este primer debate joven en Radio Faro. Muchos en esta casa ya me conocerán por mi espacio con el dedo en la llaga, dentro del batiburrillo de Neri Pérez, pero hoy empezamos una nueva etapa. Una etapa que nace con la idea de abrir un espacio para escuchar a la juventud y demostrar lo relacionada que está la política con nuestra vida diaria. Porque muchas veces se habla de los jóvenes, pero pocas veces se nos escucha de verdad. Nos faltan referentes cercanos, nos faltan voces juveniles y creo firmemente que también nos hace falta hablar entre nosotros, desde nuestras diferencias, pero con respeto y con argumentos. Por eso nace este espacio, al que hemos querido llamar La Isla a Debate, un encuentro con representantes juveniles de distintas organizaciones políticas con diferentes formas de pensar, diferentes relatos y distintas propuestas, pero con algo en común, todos son jóvenes que se han decidido implicarse. Hoy empezamos con 4 participantes, pero esto no se queda aquí. La próxima semana volveremos con nuevos temas, nuevas caras y nuevas ideas. Así lo haremos durante todo el mes de julio, cada jueves abriendo conversaciones sobre Canarias, la juventud, la vivienda, el empleo, el turismo, la identidad, la participación política y todos esos asuntos que forman parte de nuestra vida diaria y sobre todo de nuestro futuro. Dicho esto, presento a los tertulianos que nos acompañan hoy. Por un lado, tenemos a Iván Santana, secretario de Organización Nacional de la Juventud Canarista, que está relacionada, vinculada a Nueva Canarias. También nos acompaña Raquel Castro, secretaria general de Jóvenes Nacionalistas de Canarias, la organización juvenil de Coalición Canaria. Buenos días, muchas gracias. También nos acompaña Jacobo Ojeda, secretario local de Juventudes Socialistas en San Bartolomé de Tirajana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Está también con nosotros Luis de la Barrera, portavoz de Drago Canarias en Gran Canaria. ¿Qué tal, Yair? Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. A los 4, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar hoy aquí presentes. Antes de comenzar, voy a explicarle brevemente las normas del debate, tanto para quien nos escucha como para quien participa. Creo que es importante hacerlo recordando el pensamiento o la idea que tenía el humanista Emilio Lledó, quien defendía que el lenguaje y la palabra son el alimento básico de la educación y determinan los puntos sobre los que se levanta nuestra personalidad. Para él, los debates y la conversación no son meros intercambios de opiniones, sino herramientas esenciales de la convivencia civilizada y de la democracia. Por eso, la primera norma del debate es el respeto. La segunda norma, la claridad. Les pediré intervenciones concretas y directas. La tercera norma es respetar los turnos de palabra. Intentaremos que todos tengan aproximadamente el mismo tiempo para intervenir. La cuarta norma es que se pueda discrepar, es más, tienen que discrepar. Y la quinta norma es que intentemos aterrizar las ideas. Vamos a hablar de lo que vive la juventud canaria. Vamos a intentar hablar en primera persona. Vamos a intentar dejar los relatos políticos a un lado y vamos a ser nosotros los protagonistas y tener la voz propia ante los asuntos. Así que sin más miramientos, vamos a empezar el primer bloque y vamos a romper el hielo con unas preguntas simples que pueden llevar unas respuestas bastante claras. ¿Siempre les atrajo la política? ¿Cómo fue ese primer acercamiento a una organización política? ¿Es difícil entrar en un partido o hay que hacer un examen para entrar? Empezamos con Luis, por favor. ¿Qué tal, Jair? Pues en mi caso, yo venía de estar bastante decepcionado con los partidos políticos tradicionales, porque por mi profesión, que soy abogado, llevo trabajando 10 años en la abogacía
y me ha tocado trabajar para muchos organismos públicos en los que estaba todo tipo de partidos, ¿no? Y veía con decepción que muchos políticos trabajaban más por sus intereses personales o partidistas que por los de la mayoría de la población canaria. Y cuando nace Drago Canarias vi que era un partido cuyos ideales eran iguales, idénticos que los míos, de un soberanismo progresista, y que querían cambiar de forma radical todo el sistema económico y social de Canarias. Dije, esta tiene que ser mi oportunidad, porque la decepción también era pues con partidos no solo de derechas, nacionalistas o españoles, sino que también era con partidos políticos que se decían muy de izquierdas y muy progresistas, pero que en la práctica llevaban a cabo políticas que a mí me parecían, y a Drago Canarias nos parecen, que son muy de derechas, que tienen que ver con la privatización de los servicios públicos, la masificación turística, o por ejemplo la depredación del territorio, su venta a los especuladores y demás, y a mí eso pues me movía mucho las entrañas. Entonces, bueno, pues aparece Drago Canarias y lo cojo con mucha ilusión. Digamos que para sintetizar la idea, lo que te preocupó eran los problemas de la gente que no tenían solución por parte de las administraciones. Exacto. O sea, ver desde dentro cómo se la gastaban muchos de los políticos, ¿no? Que no atendían a los intereses de la población trabajadora canaria, sino que estaban metidos en líos hiperpartidistas, pues eso, con patrocinios o dando contratos a dedo, haciendo eventos que no tenían ningún tipo de retorno para la sociedad. Bueno, un sinfín de cuestiones que la verdad que a mí me escandalizaba dentro de esas administraciones públicas, y tenía que, de alguna manera, intentar trabajar en esos ámbitos con muchas presiones, ¿no? Y intentar no claudicar en mis ideales. Entonces, cuando vi la oportunidad de Drago Canarias, dije, voy a participar en la política porque yo quiero que esto no suceda o siga sucediendo en las administraciones públicas, ¿no? Utilizarlas de forma partidista y para intereses personales y no sociales. Vale. Por orden, Jacobo, de las Bueno, Juventudes Socialistas. muchas gracias por la invitación, Jair. Siempre es un gusto estar en casa, ¿no? Como podemos decir en San Bartolomé. Bueno, yo el primer acercamiento que tuve con la política fue ser delegado de clase en el colegio, ¿no? O sea, al final acercarte a, bueno, creo que es el núcleo, ¿no? Donde nacen las relaciones interpersonales y empiezas a conocer un poco cuáles son las necesidades de la gente. De ahí yo pasé a mi etapa universitaria y fue donde empecé a estudiar un poco más y a comprender el amplio sentido de lo que significa la democracia, ¿no? Yo creo que militar en un partido es la máxima expresión al final de nuestra actividad como ciudadanos, ¿no? O sea, pienso que yo, por ejemplo, que vengo de la enseñanza pública, vengo de la sanidad pública, vengo de todo lo relacionado con lo público, veo una forma de devolver a nuestros municipios, a nuestra gente, cada vez que nos acercamos a la política veo la oportunidad de devolver todo eso que nos han dado, ¿no? O sea, al final me gustó mucho la reflexión que hiciste al principio porque se menciona el término democracia, ¿no? Creo que en este sistema es necesario formar parte y al final una involucración activa es lo que nos lleva prácticamente a gestionar y ayudar a los demás. Sencillamente creo que para estar en un partido lo que hace falta también es tener vocación de servicio, es decir, no tomando la palabra de mi compañero Luis, creo que al final no podemos mirar por esa parte, sino sencillamente tener esa voluntad de querer hacer, de querer construir, y es lo que a mí en un primer término fue lo que me impulsó a acercarme al partido y a Juventudes Socialistas. Entonces podemos sintetizar que ves la política como una herramienta para crear comunidad y que se tiene que dedicar al servicio público. Sí, no solo eso, sino que además creo que en cierta medida es una oportunidad que nos dan de ser ciudadanos. O sea, creo que al final es la máxima expresión, como te decía, de la ciudadanía. Entonces, yo precisamente fue a la universidad, yo también estudié Derecho, cuando empiezo a ver el sistema y cuando empiezo a decir, corcho, al final la gente joven hemos estado siempre ahí, ¿no? Estuvimos durante la Segunda República, estuvimos en el 78, y creo que hoy en día somos partícipes y hace falta que estemos ahí precisamente apoyando e impulsando nuestros organismos. Muy bien. Raquel Castro, de Jóvenes Nacionalistas de Canarias. En mi caso, yo es verdad que ejercí empresa privada, digamos, hice procesos selectivos, etcétera, etcétera. O sea, tuve una vida completamente ajena a la política antes, y es cierto que me entró más el gusanillo cuando veía que los jóvenes de mi alrededor cada vez estaban más enfadados, en general, ¿no? Estuviéramos de acuerdo o no, pero todos estamos muy enfadados. Y recuerdo siempre pensar bueno, ¿y tú qué aportas? Solo te quejas, ¿no? Y ese pensamiento me carcomía a mí por dentro de, no me gusta solo quejarme, sino intentar, aunque sea,
pues dar ese pasito y empieza siendo una asociación de vecinos o una organización sin ánimo de lucro, ayudando a los vecinos, recogida de juguetes en Navidad, y realmente te das cuenta de que a la gente le salva a la gente. Exacto. Solamente. Y las personas tienen que darse cuenta de que la política empieza en una cena familiar, empieza en casa de mi abuela cuando se unían 5 o 6 vecinas a jugar al cinquillo, porque al final ahí es donde surgen pues la información, ¿no? Y esa ayuda que es la que pretende dar incluso la administración pública, etcétera. Y que uno vive en el desconocimiento. Cuando uno está dentro de la política, nos damos cuenta de lo poco que sabemos en general, de cómo funcionan las cosas, de qué es posible, qué no es posible, qué está enquistado, qué no. Y para poder dar una solución tienes que conocerlo de dentro. Muy bien, muy bien. Entonces decimos que la política para Raquel Castro es una forma de participar y construir nuevos mundos. Sí, podríamos decir que sí. Al final, la juventud para mí tiene que ser un ejemplo para la política en general. Y no sé si le habrá pasado a los compañeros aquí también, pero tengo amigos que son totalmente contrarios a mi idea y tengo otros que son totalmente a favor. Hay gente que me ha dejado de hablar, hay gente que no, pero yo siempre intento pensar que nosotros tenemos que ser el ejemplo de que una buena política de escucha y diálogo es posible. De integradora. Uh-huh. Muy bien. Iván Santana, de Juventud Canarista, ¿qué nos puedes comentar? Pues bueno, yo tengo la suerte de venir de una familia en la que siempre se ha hablado de política. Es verdad que no a través de unas siglas, pero siempre hemos estado muy ligados a ello. Y el ejemplo claro que siempre doy es que mi abuela fue presidenta de la asociación de vecinos de mi barrio durante 30 años. Ya no la sacaban ni con agua caliente ahí dentro. Y yo creo que ahí fue donde decidí que yo quería pues participar más en esa política del día a día, de tu municipio, de tu entorno, porque al final era al ver cómo tus vecinos te llegaban hablando de los problemas más normales que al final son los que más te afectan en tu día a día, como que se te acaba una farola, ya no funciona, o que de repente tu calle se está hundiendo. Y eso es donde yo decidí que era lo que quería participar y el elevar la voz de la situación más cercana que vivían todos, pues que al final es que eran mis vecinos, eran mi familia, eran mis amigos, y era el punto en el que yo sentía que teníamos que participar. Y también que los jóvenes tenían que estar ahí, porque a día de hoy sigue pasando en muchos partidos políticos que tú sueles mirar la foto y los jóvenes pues suelen ser un número, por desgracia, menor que el resto, y si queremos que la política sirva para todas las generaciones, la generación al que van a servir estas políticas en el futuro tiene que estar presente cuando se hablan. Muy bien, muy bien. Conclusiones bastante parecidas, ¿no? Pero lo que no me han respondido es si hace falta hacer un examen para acceder a los partidos que representan cada uno. ¿Es así en Drago Canarias o...? No. Pero tengo que decir que nosotros tenemos la puerta de entrada muy chica y la puerta de salida muy grande. Es decir, hace falta abrir espacios a la población para que participe políticamente con trabajo, con rigurosidad, con respeto, luego aportando, ¿no? En la medida de lo que uno pueda. Pero siempre con compromiso, ¿no? Y en Drago Canarias, no sé si ocurre en el resto de partidos, pero la gente que entra a militar, en su gran mayoría es gente muy, muy joven, o sea, estamos hablando de entre 18 y 35 años, en la gran mayoría de la militancia de Drago Canarias, y desde el primer momento pueden asumir todos los roles que ellos quieran, cualquiera, aportar, posicionamiento, programa, patearse las calles, grabando vídeos, editándolos, conformando las unidades territoriales y asumiendo las portavocías. Eso sí, con compromiso y rigurosidad. Ahora pero que sin estás ningún hablando examen. de labores, una duda común que tienen muchos jóvenes y muchas personas en general, cuando accedes a un puesto orgánico en una organización juvenil, ¿se cobra por ello? En nuestro caso, ya te digo yo, Jair, que no. Aquí todo es tiempo voluntario. En Drago Canarias todo el mundo trabaja. Todo el mundo, o la que no trabaja, estudia o lo hace al mismo tiempo. Bueno, habrá gente también que está en desempleo porque la situación está bastante chunga. Pero en general, o sea, la gran mayoría del partido, el 99, tantos %, pues no cobra. ¿Y la Juventud de Socialistas?
Bueno, yo sinceramente, si se cobra, pues no lo he visto nunca. O sea, al revés, creo que es lo que decíamos, para militar hay que estar dispuesto a dar mucho y a veces a recibir muy poco. De hecho, a nosotros se nos olvida a veces que militar en un partido no es hablar de cargos públicos, sino es hablar de ese compañero o compañera que va a abrir la sede, que se encarga de recoger, que se encarga de estar ahí pegando carteles, que se encarga de estar doblando el lomo. Entonces, siento decir que no, que hasta donde yo sé, no. Exacto, exacto. Entonces decimos que detrás de cada sigla y de los discursos y de las organizaciones hay personas que en un determinado momento decidieron implicarse como están ustedes hoy aquí. Así que fenomenal que sean muy valientes por la parte de ustedes en participar, porque ya vemos que el contexto político cada vez está empeorando. ¿Por qué creen que su generación necesita estar dentro de los partidos y las organizaciones? Por temas de turnos de palabra, como acaba de terminar de hablar la Juventud Socialista, Jacobo Ojeda, vamos a pasar a Raquel Castro. ¿Por qué la juventud debe estar? ¿Por qué crees que deben participar en los partidos y en las organizaciones? Pues mira, primero, porque todavía mi cerebro estaba pensando en la pregunta anterior, para eliminar bulos también, ¿no? Y mitos, digámoslo así. Porque independientemente del partido en el que estés, esa creencia de que solamente por estar militando ya cobras, hace un gran daño a los partidos en general, a la militancia, o sea, a los propios jóvenes. Porque también creen que es un mundo muy oscuro, ¿sabes? Está la creencia de que ya desde que estás ahí te vas a corromper. Yo tengo compañeros maravillosos, también lo mismo, unos trabajan, otros no. Tampoco cobramos por cargos orgánicos, ni mucho menos. Pero es cierto que sí que está esa creencia. Y de hecho, el otro día una chica me dijo, bueno, pero tú tienes que estar cobrando un montón porque todas las tardes estás ocupada y no sé qué. Le dije, no, dice, entonces era una pringada. Y le dije, pues sí, puede ser esa la definición. Pero por eso creo que también los jóvenes, esa implicación, como decía antes, oye, si te vas a quejar, ven y apórtanos ideas. A mí, a Juventud Socialista, a Nueva Canarias, a Drago Canarias, a cualquier partido político, que tú le puedas aportar algo y que lo transforme en tu idea en algo nuevo, ¿no? La representación juvenil es importante porque, si bien antes el compañero Luis dijo que ser joven es de 18 a 35, coincido porque yo tengo 30, pero las realidades son muy diferentes de alguien con 18 a alguien con 35. Y yo mismo lo veo en la organización, soy una de las no mayores porque estoy ahí como a mitad, pero es cierto que tiene que haber representación en todos los estratos para que todos vean las necesidades, ¿no? Para que se muestren las necesidades. Yo no voy a entender ya a una persona que está en la universidad porque hace ya muchos años que yo me fui. Capaz que cambian hasta el sistema LOMCE. Sí, como en la UL. Exacto, han quitado que ahora convocatorias. acaban de quitarlo. Yo la tuve, que yo estuve en la Universidad de La Laguna. Yo también. Entonces, claro, tiene que haber representación porque si no las necesidades de uno es imposible que otro pueda saberlo. Iván Santana. Yo considero que al final las organizaciones en las que estamos son organizaciones que su objetivo es estar en instituciones públicas en el futuro o poder representación. Y al final en esos puestos van a necesitar llevar a cabo políticas que sean transversales, políticas que afecten a todas las generaciones. Y si no tienen a jóvenes a su lado que les explique cuáles son los puntos que tienen que llevar a cabo sus políticas, pues es muy difícil que esas políticas, aunque tengan una muy buena intención en ellas, no salgan a ser la mejor forma para defender a la juventud. Y por eso yo creo que todas las organizaciones, independientemente de su color político, necesitan a un grupo fuerte de jóvenes que les ayude a tener los pies en la tierra dentro de esa organización, dentro de las políticas que vayan a dirigirse a los jóvenes, y no tan jóvenes, sino que den ese punto de vista que tal vez ellos no tienen, pues por motivos ajenos a la edad. ¿Y qué utilidad le pueden hacer ver a los jóvenes dentro de las organizaciones juveniles? Yo creo que la gente joven debería militar en espacios políticos, y en Drago Canarias están hiper bienvenidos y bienvenidas a hacerlo, por necesidad. Lo estamos viendo, me imagino que a todos ustedes les pasará igual. Mis familiares, mis amistades, mis seres queridos cada vez sentimos que la cosa va peor, que desarrollar un proyecto de vida en Canarias de forma digna es prácticamente imposible.
estamos hablando de que el 17% de la juventud está en paro, el 30% en la pobreza, 3 de cada 4 viven en casas de sus padres. Ujú. La tasa de emancipación en Canarias es la más baja de todo el estado. Solo de la gente que se emancipa o que vive de forma independiente en Canarias, solo el 11% es nacido aquí. El resto ya se pueden imaginar quiénes son, extranjeros, nómadas digitales que teletrabajan desde Canarias porque tienen un salario mucho más alto que el nuestro y se pueden permitir hacer eso, ¿no? Entonces, con este panorama que es tan desolador, yo creo que la gente joven debería decir, joder, venga, vamos a militar en espacios y vamos a cambiar de forma radical todo lo que nos está afectando, ¿no? Y con propuestas directas, que las planteen ellos, que no sea el político que lleva 40 años saltando de cargo en cargo, quien le vaya a decir a la gente joven, no, es que deberías, no, tú en verdad vamos a aplicar una política que te va a beneficiar muchísimo, pero que se queda en agua de borrajas y a la vista está, ¿no? Que después de todas estas décadas que han estado gobernando los mismos partidos, la situación es que va peor. Entonces hay que pensar por qué estamos generando tanta frustración en la juventud y por qué cada vez más se está abandonando en discursos fascistas, ¿no? Que probablemente nos coman dentro de un poquito de tiempo. Y podemos decir que a lo mejor esa frustración está pues animando y motivando a que los jóvenes no estén en esos espacios de participación. No sé qué piensa Jacobo. Hombre, a ver, retomando lo anterior, yo no soy ingenuo, pero sí soy optimista. Yo soy de las personas que si no creyesen en el futuro no estaría aquí. Es decir, yo creo que precisamente la gente joven somos los que tenemos que empezar a impulsar todas estas medidas de cambio, porque al final somos los que tenemos que seguir construyendo el estado de bienestar. Es decir, hasta la actualidad creo que la línea progresista es la que ha marcado mucho esta tendencia, porque al final se basa en seguir empujando, ¿no? Al final hemos construido el estado de bienestar en 4 pilares, que es la educación, la sanidad, las ayudas a la integración, pero nos queda un pilar, que es la vivienda. Es decir, es uno de los puntos que yo creo que nos queda por contemplar y, sin embargo, son cuestiones que todavía nos queda por construir. En un Estado democrático, pues claro, tenemos un pequeño problema actualmente, que es la falta de educación democrática. Como decía mi compañera, al final se ven los partidos como un núcleo de corrupción y de perversidad, y creo que ese es el error principal que pasa, porque al final los jóvenes no reciben una educación democrática. Es decir, al final nosotros no comprendemos, bueno, mucha gente no sabe ni lo que es lo que es la Constitución, ¿no? Y sinceramente creo que al final eso pasa, ya no por una cuestión solo de desconocimiento, sino porque al final hay mucha gente que se beneficia de ese conocimiento. Exacto. El auge de los partidos neofascistas, por decirlo de una forma, creo que viene muy enlazado de esa forma, ya no solo por una cuestión de que la gente se involucre, y para muestra un botón, creo que hay mucha gente joven involucrada y somos, por ejemplo, los que estamos en esta mesa, ¿no? Pero creo que nos falta eso, principalmente dar a conocer que la democracia no acaba por votar solo en 4 años, sino que el Estado se construye, y precisamente pasar por una cuestión de la educación. Hay que llevar la democracia a los colegios, hay que llevar la democracia a los institutos, hay que llevar la democracia a las universidades y a toda la militancia joven. Claro, tú ves un futuro optimista, pero yo veo un futuro que hay que trabajar y trabajar mucho, y hay que estar muy preparado para saber llevar ese futuro a tierra con las ideas que tenemos. Lo digo sobre todo porque justamente estamos haciendo como un lienzo bastante gótico, bastante frustrante, como un agotamiento de futuro, como que no lo tenemos. Y, joder, si tampoco se cobra dentro de las organizaciones, ¿por qué un joven va a militar en un partido? Hombre, por eso yo hablo de la educación. O sea, vamos a ver, yo pongo el mismo ejemplo siempre, ¿vale? La guerra civil. Yo soy muy friki de la ley de memoria democrática, y al final pensemos que muchos jóvenes que también combatieron en la guerra civil fueron a pecho descubierto, pero ellos fueron con una idea, que era dejar un mundo mejor. Yo, sinceramente, cuando entré en Juventudes Socialistas, yo entré con una idea, que era dejar la organización un poquito mejor, solo un poquito mejor, de lo que estaba cuando yo entré. Si todos conseguimos que ese mensaje llegue a la gente y conseguimos motivarlos a través de la educación para que sigan empujando, yo creo que habremos hecho muchísimo más de lo que nos imaginamos. Los compañeros. A mí me gusta pensar que efectivamente la democracia es importante, obviamente, y creo que el problema es que la damos por sentada. Que muchas veces los jóvenes pues hemos nacido así, es lo que conocemos realmente, y he oído mucho argumentario últimamente de eso no va a cambiar, es imposible que volvamos para atrás.
pero bueno, en otros países europeos se ha visto completamente. Y sí, estoy de acuerdo que la educación es lo principal, y la educación también empieza en casa. Eso. Los colegios, por supuestísimo. Las organizaciones juveniles también ponemos nuestro granito de arena al final en eso. Al menos, por ejemplo, en Jóvenes Nacionalistas hacemos siempre formaciones, tanto políticas, de cómo funciona la administración. Ahora tenemos la escuela de verano, también tenemos la escuela de invierno. Y son temas muy diversos, un poco para educar, como dice él, pero además no temas de partido, sino temas de cultura general, de política general, para que los jóvenes vean, oye, que es importante que vengas aquí, que es importante que te involucres, ¿no? Pero es cierto que esa... Y voy a usar el mismo símil que acabas de usar de la guerra civil, ¿no? Que me gustó. Después de la guerra civil y de todo lo que sucedió, pues vino un tratado formado por partidos políticos que eran completamente contrarios, pero llegaron a un acuerdo, digamos, a un tratado para el bien de España, porque creían que era lo mejor. A mí me gustaría, y siempre tengo esa esperanza, de que la juventud no siga el mismo camino que está siguiendo ahora mismo la política, que es la separación, la intolerancia, la división, la agresividad en política. Se ha perdido el respeto hacia el otro, completamente. El respeto y la tolerancia, por ambas partes, ojo, no solamente por uno, sino que ha llegado un momento en el que la rabia sustituye un poco la razón y el diálogo, y ya vas a matar, como quien dice, ¿no? Y creo que los jóvenes tenemos la misión de no perder el norte en ese sentido, y de demostrar, yo creo que los que estamos aquí, pues estamos demostrando que se puede hablar, ¿no?, tranquilamente, y aunque estemos en desacuerdo, pero no tirarnos al cuello, porque es que al final, si nosotros somos la representación de la juventud y de la sociedad, ¿qué estamos dando a entender? Que la sociedad tiene que hacer lo mismo, que Eso. tú por pensar diferente a mí, yo te voy a comer y fuera de aquí, o... No podemos permitirnos eso, creo. Y esos ánimos han cambiado, han evolucionado, las motivaciones ¿cómo han ido esas dinámicas dentro del partido una vez empezaron a militar, Iván? ¿Te refieres a personal dentro de mi organización? Sí, a nivel personal, ¿te sientes más motivado? ¿Te sigues por las mismas razones? Sigo por las mismas razones, eso seguro, porque al final tenemos unas raíces y unos principios que son los que nos mueven a militar dentro de las organizaciones en las que estamos. Pero sí que creo que cuando militas es cuando de verdad ves lo que es el sentir que tienes unas responsabilidades que tú mismo has decidido tener y que a raíz de ellas puedes hacer cosas. Porque yo, por ejemplo, cuando empecé con Juventud Canarista, yo venía de un momento en el que sí que a nivel personal, pues estaba más lejos del sentimiento de que yo también estaba entrando en esa línea que muchos jóvenes están teniendo de, es que la política tal vez no es el mejor sitio en el que estar. Y entré con esa preocupación, pero una vez dentro, cuando vi que sí que te dejan hacer cosas, que sí que puedes participar, que sí que puedes tomar decisiones que de verdad sientes que son relevantes y no es sentarse en una silla al fondo y en el momento de la foto, ahí sí que cambian rápido las sillas por sentarte delante, ahí sentí que de verdad los jóvenes sí que podíamos estar en política. Y sí que me gustaría decir una cosa, en la relación de lo que dijo Luis, que yo creo que toda la razón que los jóvenes están fuera de la política por esa nube de crispación que existe actualmente, porque si estamos hablando de que el militar, el estar en política, va a acabar siendo una guerra que acabe cayendo sobre ti, ¿por qué vas a estar ahí? Si ya hemos dicho que es que no cobramos, si esto es todo vocacional, si la vocación encima viene con unas trabas que te persiguen en tu vida personal, en tu vida laboral, pues ¿por qué vas a estar ahí? Yo creo que es nuestro objetivo, el conseguir que sea un espacio en el que cada persona pueda opinar lo que quiera, pero que podamos participar. Muy bien. Luis, ¿tus motivaciones siguen siendo las mismas? Sí, justo ahora que estábamos hablando de lo que es la ola reaccionaria, ¿no?, fascista, que obviamente recorre el mundo, pero en Canarias es probable que impacte de una forma muy severa. A mí me falta la otra pata, ¿no? Aparte de obviamente la educación, la cultura militante, el hacer más democráticos todos los espacios, ¿no?, e involucrar a la población joven, la realidad es que las condiciones de vida de la población en general, pero especialmente de la joven, está mermando, cada vez va a peor. Y frente a esto tenemos a partidos que son fascistas y sus cómplices de la derecha, que se aprovechan de esa frustración y cargan y culpabilizan a colectivos que nada tiene que ver con la situación que están pasando, ¿no? Esas personas, como pueden ser los inmigrantes, las mujeres, los ecologistas, el colectivo LGTBI, los desempleados porque son unos candules, la gente que coge paga, o sea,
cualquier enemigo, ¿no? Para poder culpabilizarles de los males que asolan a toda la sociedad, ¿no? Pero especialmente con mucha incidencia a la joven. Entonces, frente a esto, lo que no podemos hacer es ponerles una alfombra roja a los fascistas, porque si seguimos precarizando los servicios públicos, si seguimos masificando de turismo estas islas, si seguimos empeorando los salarios, las condiciones laborales, la gente se va a abrazar a un relato que es falso, pero que les está convenciendo de alguna manera. Y si eso no lo conseguimos paralizar, sí, hará falta mucha educación y abrir los espacios de forma democrática, pero si no cambiamos de forma estructural las condiciones de vida de la gente va a votar a los fascistas. Jacobo, respuesta. Bueno, yo citando a un gran socialista como era Benito Pérez Galdós, ¿no? por tomar el relevo de nuestra tierra. Galdós decía que hay que hacer la revolución de las conciencias para luego ser la de las ideas. Al final nosotros tenemos que entender el panorama en el que estamos, por supuesto. Yo creo que el mensaje que se le tiene que dar a la gente joven es que no le den su voto a los neonazis. Es decir, no podemos caer en esa idea de que un Estado totalitario siempre va a ser mejor que uno democrático. La democracia tiene su complejidad, por supuesto. Y yo creo que al final lo que tenemos que saber dar a entender y ver es que la democracia es la que intenta responder a todos los colectivos. Es decir, al final el argumentario que siempre ha utilizado la extrema derecha o los totalitaristas ha sido el mismo. Una reducción de la atención de los colectivos, es decir, de los grupos, por una respuesta generalizada. Es decir, la máxima expresión de la falta de diversidad, respondiendo a lo que tú decías, ¿no? Yo creo y mantengo y defiendo que cuando entramos en política, como lo dije cuando fui electo secretario general, es porque tenemos una vocación de servicio. Y esto es precisamente lo que tenemos que defender. El totalitarismo no tiene esa vocación de servicio. El totalitarismo tiene la vocación de instalarse y quedarse. Entonces, no es una cuestión de que nosotros aprendamos y sepamos lo que hay. Todo lo contrario, por eso yo defiendo la normativa educativa. Para poder reformar las cosas y para poder hacer bien las cosas, hace falta más educación. O sea, no es una cuestión de que se llegue más rápido por querer correr, todo lo contrario. Lo que tenemos es que intentar que la gente comprenda y que, oye, sepan cuáles son los precios de la democracia. Lo que decía mi compañera, ¿no? Nosotros hemos nacido con un pan bajo el brazo, nosotros hemos nacido con una carta de derechos debajo del brazo. Nosotros no hemos vivido una época en la que no sabemos lo que es salir a la calle y que sencillamente te griten o te peguen una paliza por una cuestión ideológica, por una cuestión sexual o por lo que sea. Entonces, por eso yo creo que hay que salvaguardar esto y es la única forma que tenemos de defendernos. El escudo social y es precisamente el sistema educativo de calidad. Muy bien, para cerrar la pregunta, Raquel. Sí, yo siempre cuando, obviamente todo mi entorno sabe que soy en política, ¿no? Y siempre que sale algo nuevo y te lo envían por WhatsApp y te envían pues estos titulares no extremistas un poco, yo siempre les digo, levántate y mira diferentes periódicos de diferentes ideologías y entran diferentes cuentas de redes sociales que digan totalmente lo contrario y luego ya te formas tu opinión, porque el problema está cuando vivimos en un mundo de las redes sociales, que además el algoritmo te muestra siempre lo que quieres ver todo el rato, y lo que quieres ver lo interpretan ellos como el vídeo que te has quedado viendo durante un minuto, y a lo mejor estabas viendo un vídeo, como decía Luis, fascista, ¿no? O uno ultraderecha, o uno pues en contra de, no sé, absurdo, de los botones rojos, ¿no? Que tengo uno delante. Pues te van a seguir apareciendo vídeos de botones rojos. Y inconscientemente uno va a estar viendo vídeos de botones rojos hasta creerse efectivamente que el botón es rojo. Entonces ahí tenemos un problema. Y los jóvenes, ahí en donde entra la educación, no te dejes influenciar de esa manera. Créate tú tu propia opinión. No cojas la opinión de un tercero y te la hagas propia. Ten tu propio criterio en base a argumentos que te den ambas partes. Lo que pasa es que eso últimamente pasa muy poco. Y solamente escuchamos una versión y te quedas un poco con esa, ¿no? Creo que si los jóvenes hicieran más acopio de la diversidad de opiniones, pues podrían generarse la suya propia. Sí, es triste que esto de la globalización y la universalidad de, pues ya llámese la tecnología, que al fin y al cabo los smartphones se presentaron como una universalización de la comunicación y al fin de cuentas pues estamos controlados en ese aspecto por esa herramienta tecnológica, y es por ahí por donde quería recuperar lo que estaba hablando el compañero Jacobo de los sistemas totalitarios, porque claro, lógicamente aquí ustedes están participando en organizaciones políticas democráticas y lógicamente el objetivo de ustedes es defender esos derechos democráticos,
pero la sensación que está trasladando la juventud constantemente es que no vivimos en una democracia, que vivimos en un estado totalitario, que está corrupto, ¿qué herramientas tenemos nosotros para responder ante eso? Yo creo que lo primero es que hay que tener en cuenta quién dice que ya no estamos en democracia y quién dice que vivimos en un sistema totalitario, porque la realidad es que a día de hoy quien emite ese mensaje lo está haciendo con un objetivo partidista, con un objetivo político, porque la realidad es que a día de hoy quien vierte la mayoría de esas insinuaciones son partidos de extrema derecha que intentan, por ejemplo, en este caso en el gobierno nacional, intentar decir que ya no es democrático. Nosotros, hasta donde sabemos, no se han saltado ninguna ley a día de hoy para gobernar en nuestro estado. Yo creo que el objetivo de la democracia es eso, es el que cada uno pueda decir lo que quiera, pero siempre tenemos que respetar unos principios básicos, como en este caso, por ejemplo, la Constitución o la libertad. Pero sí que creo que tenemos que tener mucho cuidado de dónde viene ese mensaje de que nos intentan meter de que ya no vivimos en democracia, porque la realidad es que no es tan claro. Esa línea que divide el vivir en democracia o no en democracia cada día está más difusa y muchas personas se están aprovechando de esa línea para sus objetivos personales. Drago Canarias. Está claro que aquí parte de la ola reaccionaria está muy financiada por tecnooligarcas, por multimillonarios, por presidentes de otros continentes que influyen de forma directa en las elecciones democráticas de otros continentes, pero eso es una pata de la problemática. Otra pata, como la que decía antes, es la pérdida de condiciones de vida. Cuando Hitler accede al poder, lo hace porque hay una inflación del carajo y la gente en Alemania está viviendo una realidad perrísima. Y todos los fascismos, todas las dictaduras en Latinoamérica parten también de esa base, ¿no? De esa frustración material, de que la gente no llega a fin de mes, de que la gente no tiene vivienda, de que la gente no tiene servicios públicos, de que la gente sus sueldos son de miseria, etc, etc, etc. Y después hay una tercera pata que creo que también es muy importante, y es cómo se fortalecen desde dentro las instituciones democráticas, los estados sociales y democráticos de derecho. Porque aquí recordemos que el actual presidente del gobierno español llegó a ese gobierno a través de una moción de censura porque había un partido que había sido condenado por financiación ilegal. Pero es que ahora tiene tropecientos mil casos encima de la mesa, algunos de los cuales es verdad que tiene toda la pinta de que sean bastante fabricados, pero otros tantos que tiene toda la pinta de que son, y ya están sentenciados, de que ha sido por corrupción. Entonces, lo que no se puede trasladar tampoco a toda la población es de una manera infantilizarla, es decir, que todo esto es fruto de una conspiración fascista que está tratando de destronar al único gobierno legítimo y democrático del mundo, del orden mundial. No, esto no es así. Es que es más, en nuestro partido lo hemos vivido. Es que hemos vivido como cuando estaba la izquierda en el gobierno de España, expulsaban del Congreso de los Diputados al que es hoy nuestro presidente del partido, Alberto Rodríguez, ¿no? Y esto fue con jueces y con políticos que también eran de izquierdas. Entonces, ahora cuando, el refrán, ¿no? De cuando veas a tu vecino la parvas cortar, ¿no? Pues sí, las tuyas también, ¿no? Ahora te das cuenta de que hay lawfare, de que hay aparatos dentro del Estado que están yendo en contra de lo que es el propio ejercicio democrático. Yo creo que la reflexión tiene que ser multifactorial y que las cuestiones no suceden por un solo factor, sino por muchos que se aunan. Y aquí está faltando un ejercicio de cómo vamos a reformar las instituciones para que sean más democráticas, más transparentes, más legítimas y que no suceda lo que le está sucediendo ahora al PSOE y lo que le ha sucedido a muchos partidos soberanistas, nacionalistas, independentistas, progresistas, y que va a seguir sucediendo porque no se están tomando las medidas oportunas. Cierto, el ejemplo más claro es Argentina, ¿no? Estaba el peronismo y terminó derrocándose por Javier Milei con una motosierra que yo en mi vida hubiese pensado que podría ser esa la imagen de un candidato de presidente. Siempre que lo vi, la primera vez que lo vi, me hizo recordar a una película que se llama Idiocracia.
Y es que es una distopía de humor. Y no te esperas para nada que vaya a suceder en la realidad, y ha sucedido. Y claro, también te paras a pensar que el presidente de Estados Unidos era luchador de pressing catch, que es que estamos viviendo un mundo un poco de ficción. Y por lo tanto los actores que tratan de protagonizar de forma realista es como que se van a ver perjudicados. Los socialistas, respecto a la pregunta que teníamos... ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, yo también me olvidé. Nada, bueno, a ver, yo te voy a ser sincero, ¿vale? Y hablando en plata. Yo estoy un poco cansado del discurso de que viene la ultraderecha, que viene ultraderecha, que viene ultraderecha, porque al final creo que, ya que estamos hablando de infantilizar, creo que es una forma de infantilizar a la juventud. Yo creo que la juventud tiene un pensamiento crítico capaz de discernir, ¿no? O sea, creo que somos 9.000 afiliados ahora mismo, Juventud Socialista de España, y creo que ahí es donde está, bueno, creo que para muestra un botón. Es decir, creo que al final los que apostamos por el progresismo en cierta medida también estamos ahí, estamos presentes, y cada vez que uno se afilia o cada vez que alguien vota al progresismo es precisamente porque ve lo que está sucediendo. Yo creo que ante la respuesta de la corrupción, ¿no? O sea, creo que para la corrupción la única respuesta que hay es más democracia. ¿Por qué digo esto? Porque al final creo que tildar de ideología a los jueces es un poco complejo. Y digo por qué. Ahora lo estamos viviendo, es verdad. Pero sí es verdad que creo que no es una cuestión de tildarlo, sino es tildar al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque al final, en cierta medida, estamos viviendo una situación irrevocable, por decirlo así, ¿no? Que es la desconfianza hacia las instituciones. El daño no está en la pérdida de confianza hacia la democracia, sino hacia las instituciones que la componen. Yo, sinceramente, soy de los que opinan que la respuesta del Partido Socialista actualmente a la corrupción ha sido ejemplar. Es decir, lo que se ha hecho es, automáticamente, en cuanto ha habido un caso, expulsar o apartar a determinadas personas del partido, y lo más importante, se ha juzgado. Es decir, tenemos una sentencia de esas personas. Ya háblese de Ábalos, ya háblese de Coldo, ya háblese incluso del fiscal general del Poder Judicial, por meterlo, el fiscal general del Estado, ¿no? O sea, al final son personas que se han abierto una investigación, se han sentenciado, se han condenado, y creo que ahí es donde está la respuesta. Por eso creo que lo que hace falta es más democracia. Lo que hace falta es precisamente limpiar el Poder Judicial, poder culpar y señalar con el dedo a las personas que evidentemente han cometido un delito en el seno de las organizaciones políticas, pero lo que no podemos hacer es tildar y pensar, siendo jóvenes, que todo está perdido. Todo lo contrario, lo que hace falta es precisamente lo que decía, empujar, limpiar y arreglar las cosas, no destrozar para construir. Al final yo creo que las motosierras hacen mucho ruido, creo que el miedo hace mucho ruido, y sinceramente yo, para la gente que defiende la pérdida de los derechos, tengo que decir que están en minoría, y ellos lo saben, porque al final somos más, en cierta medida, lo que apostamos. Es verdad que ha habido un aumento del conservadurismo, pero sin embargo creo que es por una decepción hacia el sistema económico. Es decir, yo creo que lo que la gente pide es un cambio económico, no un cambio social. Vamos a ver, hoy en día, yo hablo del colectivo LGBT, la gente se siente mucho más justo. De hecho, España es uno de los países que ahora mismo está reconocido como un espacio de protección del LGBT. Actualmente, el que no tiene un pariente, el que no tiene un familiar, el que no tiene un amigo, miembro del colectivo, es básicamente imposible. Es decir, hoy en día tenemos una apertura del colectivo mucho más amplia. Realmente vemos a mucha gente de la población española, la misma que hoy en día entiende el matrimonio igualitario como prácticamente una cuestión normal, apostando por políticas que vayan en contra de esos derechos. Yo prefiero pensar que no. Y de hecho, por eso intento mantenerme optimista. Muy bien. Raquel Castro, ¿recuerdas la pregunta? No, Te la refresco. no pasa nada. Simplemente sobre el mismo tema. Yo coincido que no creo que haga falta reconstruir la democracia, creo que existe. Creo que es importante y creo que es el único sistema que realmente nos va a proteger. Eso es lo primero. Pero sí que creo que coincido con los compañeros en que es cierto que la juventud ve actualmente la política con desgana, ¿no? Con desilusión. Y creo que también es una falta de coherencia por parte de los partidos políticos en general. Entiendo lo que decía el compañero Luis de por qué tú sí y el otro no. Y al final es verdad que ese discurso, por desgracia, vivimos en un mundo de hemeroteca, que todo lo que decimos se queda grabado y se puede sacar a futuro, hay que tener mucho cuidado con eso. Y esa falta de coherencia a veces en el discurso, muchas veces porque somos humanos y nos equivocamos, otras veces porque la situación nos come, otras veces porque creemos que nunca nos va a pasar, que eso es muy importante, soltamos algo que después nos va a caer encima. Y esa falta de coherencia con algún tipo de discurso, de idea o de acción dentro de la democracia hace que los jóvenes también sientan que todos somos iguales. Exacto. Y ese es el mayor problema. Pero es verdad que
No creo que la democracia esté perdida. Yo opino lo mismo que Jacobo. Creo que vivimos en un país maravilloso, que estamos acostumbrados a criticarnos absolutamente todo lo que hacemos, que es el deporte español, que criticar. Pero es cierto que para muchas minorías hemos hecho un gran trabajo como país, eso es verdad. Coincido en que, y vuelvo y repito, esas cosas que hemos conseguido creemos que no las vamos a perder, y creo que ahí está el verdadero miedo que debe tener la población, y como única mujer en el foro creo que también lo creo. Todo el tema de ahora está poniéndose en duda también el aborto, ¿no? Hay muchas cuestiones que damos totalmente por sentadas, y realmente tengo miedo de que si llega en algún momento se puedan echar para atrás. Pero también coincido en que no podemos vivir en un mundo de miedo, sino de seguir adelante, porque al final eso es lo que quieren este tipo de partidos, ¿no? La provocación y que uno se desvíe de su propio camino. Así que... Y puede ser también que estemos cansados de la monotonía, porque estabas hablando de los fiscales y de tildar la ideología de los fiscales, y qué casualidad que está pasando todo esto, y a nivel de fútbol también ha pasado lo de Negreira, el tema de la corrupción con los árbitros del Fútbol Club Barcelona, el Madrid, el Atlético de Madrid, la compra de árbitros. Al fin de cuentas, como que parece que el mundo de la transición, de la democracia que crearon en los 60, parece que se está como cayendo por su propio peso. No sé qué piensan al respecto sobre esa idea de cansancio de la sociedad sobre cualquier tema, porque lógicamente España es un mundo experto en fútbol, en medicina y en muchos ámbitos. Pero es cierto que yo no lo veo solamente en el enfoque político, lo veo en todos los enfoques, en la sanidad. La sanidad, la gente cree saber más que los médicos, y a mí me alucina eso. Antes de darle el paso a mi compañero Iván, justo por lo que acaba de decir del fútbol, salió un artículo hace, creo que un par de horas, que decía que en los días de partido de fútbol han hecho una campaña, creo que era en Inglaterra, no sé si lo vieron, en el que se ponía como el tiempo de comienzo, ¿no?, del partido, pero no coincidía con el partido, sino cuando los maridos llegaban a la casa, y entonces explotaban los casos de violencia doméstica. Claro. Después de los partidos, por el alcohol y la euforia. Claro. ¿Sabes? Entonces, y también otro en el que las urgencias, también aquí en Canarias, cada vez que jugaba España, desaparecían. Nadie se pone malo cuando hay un partido. Claro. Entonces, simplemente como anecdótico de lo que usted está diciendo, de ese... la relación no solamente social. En política, exacto, en general en la vida, cómo afecta a todo en general, ¿no? No sé, los demás compañeros, a la reflexión, si tienen algo que comentar. Si no, continuamos, que estábamos hablando de... comentar una cosa antes de pasar de lo que ha dicho Jacobo, que Jacobo ha intentado como decir, si no me equivoco, que las personas se han ido más a la derecha por culpa de un sistema económico. Yo personalmente soy una persona que me considero progresista y milito en un partido progresista, y considero que si los jóvenes se han ido a la derecha es culpa de los partidos progresistas. Considero que no hemos sabido dar respuestas a la población, y han decidido darnos el voto y han decidido dar su apoyo, y han visto cómo los partidos que gobiernan actualmente, que se llaman Partido Progresista, un partido que es un gobierno progresista, el más progresista que hemos tenido en la historia, pero la realidad es que después las actuaciones que llevan a cabo pues no lo son, no es esa imagen progresista que intentan vender. Y yo no creo que la culpa, por supuesto en gran parte también de cómo capitalizan esto los partidos de la derecha y extrema derecha, por supuesto que sí, aprovechan el viraje, pero la culpa es principalmente de los partidos que han sido de izquierdas, que son de izquierdas y que han gobernado y que no han sabido dar respuestas que necesita la población. Y eso es nuestra función como partidos progresistas, ser conscientes de que nos hemos equivocado y mejorar. Jacobo, por alusión. Bueno, ¿qué te voy a decir del PSOE que no sepas, Iván? O sea, al final, mira, yo siendo sincero creo que es verdad, tiene razón en cierta medida, pero no creo que sea por eso, fíjate. No hay más que ver los datos del crecimiento macroeconómico que está teniendo España. Somos actualmente una de las economías que más crecen en Europa. Y yo no creo que esto haya que repetirlo hasta que no lo creamos. Hay que saberlo trasladar a la gente. ¿Por qué? Porque creo que lo que se está haciendo es levantar una cortina de humo para que no veamos el fondo, ¿no? Que España va como un cohete, la famosa frase, ¿no? Yo personalmente, volviendo a tu reflexión, Jair, soy de los que piensan que desgraciadamente donde hay personas hay corrupción.
O sea, la corrupción no es algo del sistema, porque al final, tal y como se plantea el sistema, pues mira, podemos estar más o menos de acuerdo, pero es verdad que existe la garantía. En el fútbol, por ejemplo, esto de que un presidente de Estados Unidos llame a la FIFA para retirar una tarjeta roja es casi cómico, ¿no? Pero pasa. Entonces, y eso al final, quieras o no, fíjate, es también un medio de corrupción. El tráfico de influencias, o sea, es que son cosas que a nosotros nos resulta de risa, pero también un poco por esa picaresca que tenemos los españoles, ¿no? Yo creo que incluso... Mira, te digo una cosa, esto no lo iba a decir antes, pero a mí me pasa mucho. Yo cuando digo que yo no cobro, me dicen, pero tú eres gilipollas. O sea, y además me lo dicen así, y me lo dicen como que están relacionando el hecho de que tú ya estás en un partido es una de dos, o porque vas a robar o porque vas a cobrar. Entonces, me hace mucha gracia precisamente que exista esa idea de estamos todos en contra de la corrupción, pero si estuviéramos ahí, no lo cuestionaríamos. Y creo que ahí es donde tenemos precisamente que ser fuertes y me mantengo lo mismo. Cuanto más corrupción, más democracia. Al final necesitamos una transparencia, necesitamos un movimiento que nos garantice poder conocer cuál es la actividad que hay detrás de esto. Pero no por una cuestión de, como decía, ser más optimista o menos optimista, sino porque al final entendamos que donde hay personas hay corrupción y no podemos tachar un sistema corrupto y un partido corrupto precisamente por esto. Por eso digo, incluso en el Poder Judicial existe corrupción, sí, pero porque existen personas. Me voy a quedar con un dato que acabas de dar, que lógicamente hay que ponerlo en la mesa. La economía va como un cohete, Luis. Probablemente en términos macroeconómicos sí, que era lo que yo creo que se estaba refiriendo Jacobo, pero en Canarias, si nos vamos a cuestiones materiales, a la microeconomía, a la economía familiar, personal, tú vas a un supermercado y ves que los plátanos, el kilo está a 2,60 €, la pechuga de pollo a 9 €, los huevos a 4 €, el jamón cocido a 15, o sea, ¿alguien cree que su economía está mejorando? La vivienda, o sea, ¿alguien cree que con esas cifras macroeconómicas está filtrando a la población? ¿Que la gente ahora vive mejor que hace 5, 10, 15 años? Yo creo que no. Yo creo que, y bueno, no es que lo crea yo, es que los datos lo dicen, ¿no? Lo demuestran. Si estamos hablando que una persona joven para poder independizarse tendría que pagar más de su salario para poder hacerlo, si estamos hablando que estamos batiendo récords turísticos, en gasto turístico, tenemos ya más de 20 millones de turistas y sin embargo tenemos un 30% de pobreza y tenemos un desempleo estructural del 10%, que es imposible de que baje. Yo no creo que la gente esté viviendo mejor, incluso probablemente esté viviendo mucho peor, a pesar de esos buenos datos macroeconómicos que el gobierno de España tanto defiende, pero es que esto no está bajando a la economía real, a la de la gente de a pie en el día a día, que todos estamos viendo cómo nos sube la gasolina, la vivienda, la cesta de la compra, todo, y luego justo en paralelo con servicios públicos infinitamente más precarios. Estamos hablando de las listas de espera de sanidad cada vez más altas, las de dependencia ni qué contarles. Yo no sé si tienes algún familiar dependiente, pero de aquí a que se te reconozca el grado para después que le den la prestación tarda una infinidad. Están cerrando escuelas infantiles. Es que, claro, si estás mermando tu economía familiar y personal y a la vez los servicios públicos están retrocediendo, dices, no, agüita la que se nos viene, ¿no? Y luego habrá quien culpe, no sé, de que los votos llegan a la ultraderecha pues por arte de magia. No, es porque la gente está muy cabreada y está muy frustrada y no llega a fin de mes. Entonces es normal que se estén abrazando a discursos reaccionarios y buscando soluciones en donde no las hay, pero porque no se les está sabiendo resolver sus problemas de a pie. Muy bien, Raquel Castro, ¿por qué? A ver, el problema es que, o como yo lo veo, ¿no? Coincido lo que dice el compañero de que la microeconomía familiar obviamente no ha mejorado, pero el problema es mucho más complejo, ¿vale? Se trata de no poner fondos, para mí eso es un poco no engañar, sino no contar toda la verdad. Los servicios públicos no están retrocediendo. La familia, pues el Partido Socialista ha subido el sueldo mínimo interprofesional, ¿no? Que obviamente no es suficiente. ¿Es una acción? Sí. ¿Qué pasa? Que vivimos también en un mundo tan globalizado que nos van a afectar muchísimas cosas y dependemos muchísimo de otros factores externos. Entre ellos, el aumento de personas viviendo en Canarias, el aumento de personas que se hacen más mayores y pasan a ser jubiladas. El sistema canario de salud pone cada vez más tratamientos, pone cada vez más ayuda, pone cada vez más servicios.
por alusión, por ejemplo, a lo de dependencia, pues en los últimos 2 años prácticamente ahora pides el reconocimiento de dependencia, te lo dan en un mes, pero claro, ahora falta el otro paso que es la prestación, que no hay empresas para dar esos servicios. Es que la administración pública no va tan rápido como avanza la vida. Y en los últimos 20 años, la vida ajena, digamos, a las administraciones ha avanzado tremendamente como un cohete y las administraciones se han quedado atrás por muchos factores, Y lo que no puede ser es, por ejemplo, esta mañana ha salido también un dato de que imaginemos, ¿no? Yo mido que en mi restaurante van a venir 50 personas, porque son las que me vinieron ayer. Entonces yo compro la comida para esas 50 personas, que es lo que me puedo permitir. Pero es que hoy vienen 100. ¿Qué haces? ¿Cómo atiendes a esas 50 personas extra? ¿Es un problema, un fallo? Bueno, a lo mejor no has previsto ese aumento de 50 personas más, pero es que a lo mejor no has podido hacer más. Y como país, como comunidad autónoma, es muy difícil avanzar a la misma vez que avanzan todas estas cosas. Obviamente se pueden poner medidas, pero no es tan fácil como decirle a la población, es porque no has hecho esto, porque no has hecho lo otro, ¿no? Es que si bien se puede hacer un esfuerzo, obviamente mucho mayor de lo que se está haciendo y se pueden poner millones de medidas, pero por desgracia, lo de la gasolina, por ejemplo, ¿de quién es culpa? Nuestra, ¿no? Desde luego que nuestra no es culpa. Es verdad que ¿qué podríamos haber hecho? Más energías renovables para no depender. Pero la energía no renovable nos trajo un apagón. Pero después la gasolina cuando bajó, no bajó tan rápido como subió en su momento. Y eso también es parte privada. Entonces es tan complicado el sistema que reducirlo a, pues se puede haber hecho tal, no, es imposible a día de hoy medir. Obviamente no es excusa ninguna. Claro. No hemos reflejado también que lo damos todo por hecho y más que regalado. Hemos nacido con la democracia bajo el brazo y lógicamente la damos por sentada y creemos que siempre va a estar. Con esto lo que quiero decir es que, ¿cómo decirlo? Me acabo de trabar con la idea y con el seguimiento del debate, pero básicamente como que no están sabiendo valorar todas las herramientas que nos da este sistema. Y como que las pequeñas grietas que cogen, pues las aprovechan y hacen, además de una grieta, pues derrumban un edificio. Pero bueno, la Juventud Canarista quería hacer alguna respuesta. Por terminar un poco con la analogía que acabas de dar, yo creo que el problema es que tenemos un sistema que actualmente, como tú dices, tiene pequeñas grietas, pero han llegado a tener tantas grietas que ya no es que tú vayas a enfocarte en una aposta con intentar de que a través de esa grieta tirar el edificio. El problema es que las instituciones públicas no han sabido tapar esas grietas poco a poco. Y sí es cierto que yo también considero que no podemos prever cómo ha ido el mundo en estos últimos 10 años, ha cambiado a una velocidad tan rápido, pero sí que considero que son las administraciones públicas y las organizaciones que están ahí las que tienen que intentar llevar a cabo esas medidas para intentar paliar lo mejor que puedan esas situaciones. Y por ejemplo, en cuanto a la sanidad, es cierto, ya esto sí que se podía haber preveído mejor, que nuestra generación es muy pequeña en comparación con las personas que se están volviendo pues de la tercera edad. Ahí hay un punto que tenemos que intentar solventar en cuanto a que los servicios públicos en cuanto a sanidad no van a ir a mejor en cuanto a personas que necesiten de sus servicios, va a ir a mayor. Ahí viene una gran generación que va a tener que estar más atenta a esos servicios y no podemos dejarles abandonados y que se sigan viendo cómo se van cada vez mermando, diciendo porque simplemente no podemos abarcar todo el problema que tenemos. Por supuesto que no, tenemos que estar ahí, tenemos que conseguir mejorar esos servicios públicos, pero importante, desde lo público, para intentar abarcar los problemas que se nos vengan. Y tenemos que ser previsores. Exacto. Previsores. La prevención es súper importante porque la población cada vez está siendo más avejentada y el tema de los cuidados cada vez está teniendo más importancia. Nos vamos al descanso, nos vamos 10 minutillos al descanso para coger fuerzas, para refrescar la garganta y seguimos, continuamos.
Continuamos en Radio Faro con el primer programa de la isla a debate. Hoy nos acompaña Iván Santana, de Juventud Canarista, Raquel Castro, de Jóvenes Nacionalistas de Canarias, Jacobo Ojeda, de Juventudes Socialistas, y Luis de la Barrera, de Drago Canarias. Durante la primera parte hemos hablado de sus motivaciones personales, de la ideología, y ahora vamos a entrar en las discrepancias. ¿Dentro de las organizaciones se puede discrepar? Empezamos por Luis. Por supuesto. En Drago Canarias tenemos asambleas políticas de todo tipo, y en ellas cualquier persona puede plantear una posición de partido para que se vote, se apruebe, o en otro caso pues se rechace, se desestime, ¿no? Pero en cualquier caso tenemos espacios orgánicos suficientes en los que se puede participar a todo tipo de niveles y por supuesto discrepar con opciones mayoritarias o minoritarias, las que sean. Pero en general la verdad que cuando hemos tenido asambleas de tipo político se llevan temas que casi siempre suelen votarse, no te digo de forma unánime, pero sí con amplias mayorías, y la verdad que lo que son cuestiones esenciales para Drago Canarias, que tienen que ver pues con la diversificación del modelo productivo, con la crisis de vivienda, con el decrecimiento turístico, con el refuerzo de los servicios públicos, con el potenciamiento de la identidad, ¿no? La protección de la cultura canaria, la defensa del territorio. Podría seguir con tantas más, pero bueno, así como por hablar de las más estratégicas y fundamentales de Drago Canarias, la verdad que casi siempre eso, se votan con amplias mayorías a favor. Albert es permisivo, entonces. Por supuesto que sí, Y, como uno más. ¿Y Pedro? Hombre, a ver, hubo una época que nosotros éramos el terror del partido, ¿eh? O sea, entre otras cosas porque las campañas de juventudes, a ver, es lo que tiene la juventud, ¿no? O sea, hubo una época que el último, bueno, por lo menos aquí en Canarias, el último debate fue el cohousing, y eso hoy en día prácticamente ninguna isla lo compra, precisamente por el empuje que tuvo en muchos comités. Nosotros lo que tenemos claro es que Juventudes siempre ha ido a partirse la cara con el partido, porque al final, quieras o no, hay muchos espacios y hay mucha gente que al final se sientan en un sillón y nos ven a nosotros como los intrusistas, ¿no? Y bueno, y ¿qué te voy a decir? Al final creo que ese es el problema también dentro de lo que radica. Principalmente lo bueno que tienen las organizaciones políticos juveniles es que lo que busca es eso, que haya un enfrentamiento, que haya una diferencia de idea y un pleito intergeneracional. Yo por mi parte sí he visto algunas, sí las he vivido, suelen ser muy sangrientas, y al final creo que parte de la riqueza también está ahí, ¿no? En ser lo suficientemente radicales como para decir no vamos a pasar por aquí, por ahí no vamos a meter la cabeza. No puedo abordarme así porque la mayor parte de los comités suelen ser privados y cuando hemos ido pues suelen ser cosas que las acabamos llevando a buen término, pero sí es verdad que muchas conquistas, como por ejemplo lo que decía, el tema del cohousing, el tema de las becas, la ampliación de becas y ayudas universitarias y demás, se han conseguido precisamente por el pulso que suele echar Juventudes. Al final yo creo que parte de la gracia de esto y parte de la responsabilidad que nosotros tenemos y muchos secretarios tenemos cuando nos sentamos en la mesa con el partido, que además precisamente por eso nos reconocen de forma estatutaria como miembros netos de la ejecutiva, es estar dispuesto a echar el pulso. Y muchas veces no podemos pensar como miembros natos de las ejecutivas, sino todo lo contrario, como secretarios de nuestras organizaciones. Yo creo que la mayor riqueza está ahí y en la independencia de Juventudes. Mucha gente que yo no sé si esto, por ejemplo, otras organizaciones como Nuevas Generaciones, creo que no. Nosotros somos horizontales e independientes. Es decir, nosotros no somos los becarios del PSOE. Nosotros somos una organización hermanada a ellos. Lo que pasa es que históricamente hemos estado reconocidos dentro de, pero yo siempre he transmitido, y creo que ahí es donde está la grandeza de Juventudes Socialistas, es en su independencia, en su capacidad para decir, nosotros no pasamos por ahí. De hecho, nosotros una cosa que suele llamar mucha atención es que nosotros somos republicanos, y el partido, pues bueno, ha barrido para donde ha barrido con el Estado democrático, pero es una de las reivindicaciones que nosotros tenemos, el Estado laico, el Estado republicano, y mucha arquitectura dentro del partido se ha conseguido a través del empuje de Juventudes. Bueno, que mantienen esas diferencias. Una cosa, vamos a mantener el respeto a los compañeros, a las siglas que no están presentes, para que se mantenga el debate entre nosotros y hayan diferencias entre nosotros para que haya esas réplicas de respuesta. Raquel Castro, de Jóvenes Nacionalistas. A ver, en nuestro caso sucede un poco similar a Juventudes Socialistas. Nosotros también somos miembros netos de las ejecutivas nacionales, insulares y locales también. Y por eso diferenciaría, digamos, dos puntos de discusión, ¿no? Entre los propios jóvenes, que ahí es cuando traemos pues las propuestas del partido o salen las propuestas nuestras,
y ahí, bueno, tanto las asambleas locales y las insulares, pues siempre hay también, no diferencias, pero sí quizás mucha duda, ¿no? Y ya una vez pues se llevan los argumentarios, ¿no? Y se debate y se establece una posición fija, pues ya se traslada, en este caso a la nacional, y bueno, yo soy la encargada de, como secretaria general, de trasladarlo a los coalición, digamos, mal llamados adultos a veces. Es cierto que a nosotros siempre nos dicen que somos los encargados de fiscalizar a coalición, que siempre que hay alguna medida, de hecho muchas veces antes de ponerla pues nos preguntan, gracias también a que contamos con compañeras dentro del Parlamento, como es Diana Lorenzo, que es nuestra vicesecretaria, también tenemos a Cristina Calero, estaba Hanna también, tenemos varios que siempre están velando un poquito porque nosotros seamos escuchados y para estar, como dice el compañero aquí, a sangre, vamos. Muy bien, la Juventud Canarista. Nosotros tenemos un poco pues la misma línea. Nosotros siempre decimos que tenemos esa doble militancia, porque tenemos nuestra propia asamblea, que es la de Juventud Canarista, y después tenemos la asamblea de Nueva Canaria, en la que formamos parte pues normalmente a tu nivel local, o después ya si pasas a la insular o la nacional. Y al final es eso, nosotros también creemos que toda organización se nutre de las opiniones distintas. Por supuesto tenemos unos principios y unos valores que vienen por nuestros estatutos, que son nuestros marcos donde tenemos que cuadrar nuestras ideas, pero siempre estar abierto a que uno opine lo que quiera opinar y se debate, tiene su momento al igual que el resto, y si se tiene que llegar a votación porque no se consigue llegar a un acuerdo sin necesidad de votar, pues se vota. Y así se evolucionan las organizaciones, porque si no, no se llegaría a nada. Si todos pensáramos igual, primero sería aburridísimo militar en los partidos políticos, porque si te tienes que reunir tanto como nos reunimos y pensamos todos igual, pues para eso no militamos, para eso te quedas en tu casa. Yair, claro, es que no entendí yo al principio bien la pregunta sobre las discrepancias. Es que solo déjame añadir que, claro, en nuestro caso en Drago Canarias no tenemos juventudes, claro, como algo diferenciado, sino que directamente cualquier persona que entra a militar en Drago Canarias, tenga la edad que tenga, tiene los mismos derechos y obligaciones que la gente pues de mayor edad, ¿no? Aunque sea joven, ¿no? Y en ese sentido, pues puede ocupar cualquier cargo de responsabilidad política y conformar los órganos de dirección en las asambleas, etc. Pero por eso, claro, la discrepancia yo me refería más bien a interna de cuando planteamos asambleas o debates abiertos, pero vamos, que no es que haya una contraposición de los intereses de la gente joven de Drago con la gente más mayor, porque es que directamente estamos como representados en esos órganos decisorios del partido, ¿no? Por así decirlo. Es la misma ejecutiva. Claro, en la ejecutiva obviamente hay gente de todas las edades, pero gran parte somos gente joven, sí. Jacobo. No, y ahora por puntualizar un poco lo decía el compañero Luis del tema de los mismos derechos y deberes. O sea, que nosotros tengamos la independencia no implica separación. Es decir, sí, nosotros realmente no es porque teniendo un estatuto aparte estemos totalmente separados del partido. De hecho, se transmite que la representación política de Juventudes Socialistas está en el partido. Nosotros acabamos de sacar, de hecho, una moción en San Bartolomé apoyados por el Partido Socialista. Entonces, una cosa no implica la otra. Es decir, una cosa es la independencia y otra cosa es la separación. Muy bien, muy bien. Y respecto a los discursos, ¿qué discurso cree que conecta más de su organización con la gente joven? Empezamos contigo, Iván. Cada discurso de mi organización, bueno, yo creo que tengo unos maravillosos compañeros en el Parlamento de Canarias que se pasan el día defendiendo a la juventud canaria. Por ejemplo, hace no mucho tiempo nuestra compañera Carmen presentaba medidas para intentar conseguir solventar el problema de la vivienda. Veíamos cómo aportaba, que después ya, por supuesto, como funciona el Parlamento de Canarias, pues salen las que salen, pero siempre están presentes y pueden debatirse. Y yo creo que al final nuestra organización nutre mucho a las juventudes a las decisiones que se toman en el... No escucho nada, no sé si... Quítate los cascos. Se ha quedado sin batería. Se ha quedado sin batería. Pues eso, que simplemente yo creo que tengo unos compañeros que defienden a la juventud. También Natalia, nuestra compañera por Fuerteventura, llevó hace no mucho unas medidas con el objetivo de favorecer y que las administraciones públicas tengan en cuenta la salud mental de los jóvenes, y consiguió que se aprobara por unanimidad en el Parlamento. Yo creo que al final las políticas de todos nuestros compañeros en todos los ámbitos, local, municipal y nacional, pueden conseguir acercar a los jóvenes, porque al final toda medida, tanto económica como sanitaria, les afecta a los jóvenes. Por lo que reflejan, los jóvenes participan activamente dentro de los partidos y tienen protagonismo también.
Jacobo. Hombre, a mí se me viene, bueno, algunos ejemplos, ¿no? A nivel local, por ejemplo, la compañera Iracema Hernández, que fue la concejala más joven de Canarias y salió de aquí, del PSOE de San Bartolomé. Kevin Paz, que salió de Juventudes y actualmente es uno de los miembros de la oposición en el Ayuntamiento de San Bartolomé. O, por ejemplo, la compañera Ada Santana, que es diputada en el Congreso de los Diputados. Al final, yo creo que ahí es donde está realmente el reflejo de la implicación que tiene la juventud dentro de los partidos. O sea, voy a lo sobrepuesto. También dentro de las políticas, es decir, el famoso bono cultural, ¿no? Que era una medida planteada exclusivamente para la gente joven, y bueno, y al final creo que dentro de ese ámbito donde nosotros vemos la respuesta de la juventud. O sea, yo creo que son partidos, la participación implica mucho también la forma de moverse, y hay que ver las listas de las ejecutivas dentro del PSOE, están llenas de gente joven. Raquel Castro, de los Jóvenes Nacionalistas. Sí, a ver, nosotros compartimos un poco lo mismo. Real que nosotros también tenemos como el compañero Raúl en la aldea, que fue elegido secretario local, en este caso, bueno, general local, que también es joven y es cierto que a priori parece una responsabilidad, ¿no? Muy, muy grande, pero realmente la política lo bonito es que también te rodeas de un equipo y que nosotros no podemos decir que lo sabemos todo y que somos los artífices de todo nuestro equipo, sino que entiendo que, al menos yo como secretaria, siento que sin el equipo que tengo y los secretarios varios, la vicesecretaria me ayudó muchísimo, el secretario de organización, y aunque yo sea el representante, digamos, en algunos puntos de la organización, realmente ellos son los que están ahí detrás, ¿no? Y creo que ese siempre es el trabajo que hay que reconocer. Respecto al mensaje, realmente, que no sé si a todos les cuesta lo mismo, sobre todo los partidos que son más regionales, ¿no? Que como hablábamos antes, que el nuestro nacional es a nivel Canarias, ¿no? Igual que los jóvenes canaristas, pues a veces es un poco más complicado llegar a esos medios, por ejemplo, actualmente, las redes sociales, ¿no? Para expandir el mensaje de uno, porque muchas veces somos nosotros mismos los mismos que nos sacamos los recursos, que entiendo que los partidos nacionales también, pero bueno, la red no deja de ser diferente. También es verdad que al ser partidos muy locales, cada uno tiene una realidad diferente. Entonces no nos sirve el mismo discurso para todos. Entiendo que eso también pasará a jóvenes de San Bartolomé, que no tienen los mismos problemas que tienen los de Las Palmas, de Gran Canaria, ¿no? Entonces depende tanto el mensaje de la ciudad y de los jóvenes que viven en esa ciudad. Un joven de una zona rural no va a tener los mismos problemas que los de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, no te sabría decir qué mensaje específico, siempre depende un poco de la juventud a la que te estás dirigiendo, al menos en un caso de lo mismo te digo, a nivel nacional para nosotros, que Fuerteventura no es igual que Tenerife, para nada. Y los jóvenes de La Palma nos trasladan otras necesidades completamente diferentes a las que tenemos nosotros aquí en Gran Canaria, y eso creo que también es lo bonito. ¿Y cómo han afrontado las diferencias dentro del partido? Es decir, hablamos de que sí hay consenso, se respeta y demás, pero Luis comentaba que entró en la política porque le interesaba resolver los problemas de la gente. Jacobo para construir democracia, en nuevos espacios de participación y más conclusiones que al fin y al cabo ahondaban a lo mismo, pero siempre con una perspectiva vocacional, humanista y con buen hacer. Pero cuando llegaron a la organización, me imagino que todas esas ideas realmente no se podían llevar a cabo. Yo en mi caso, todo lo que he propuesto, o el 85-90% de lo que he propuesto en Drago Canarias, lo he sacado adelante, o sea, mediante notas de prensa, artículos, posicionamientos, trabajo interno, programa electoral. A mí nadie me ha dicho nunca, en plan, eso en el artículo no lo pongas, o en esta intervención de radio tú tienes que decir tal cosa, o ni se te ocurre. O sea, lo conceptamos, lo apalabramos, lo trabajamos, lo estudiamos, oye, esto qué tal lo ven, cuál puede ser el aporte, pero vamos, que no... Y no se me coarta mi libertad dentro de lo que es Drago Canarias, vamos, y estoy seguro de que todas mis compañeras pensarían lo mismo. Y respecto de la otra pregunta, si puedo aquí meter coletilla, ¿no? De la conexión de Drago Canarias con la juventud, está feo decirlo por mi parte, porque ¿qué voy a decir yo? Esto es como una madre hablando de sus hijos, ¿no? Pero creo que estamos conectando de una forma brutal con la juventud, y un poco lo que les hablaba antes, de que en nuestra militancia la gran mayoría estén entre los 18 y 35 años, es reflejo de eso, ¿no?
entiendo que con los pocos recursos que en general tenemos organizaciones canarias o soberanistas, ¿no? Que en nuestro caso nuestra representación institucional todavía es poca y nos nutrimos de las cuotas de los militantes, pero eso no deja de que nosotros vamos, nos grabamos, editamos y tenemos una pegada en redes sociales que es una brutalidad. O sea, cómo se nos viralizan nuestros vídeos o las infografías o las publicaciones que hacemos, que gracias a un trabajo colectivo del equipo de comunicación, que es una bestialidad y que quería ponerlo en valor, y que eso también ha llevado a muchos referentes canarios de la cultura, de la música, del arte, de la escena en general, a apoyarnos, y eso también es súper bonito de poner en valor, ¿no? Pero bueno, eso. Vamos a explicarle a los oyentes el motivo también de por qué hemos invitado a Drago Canarias, porque acaban de hacer alusión a que no tienen representaciones juveniles, organizaciones juveniles, y claro, muchos se estarán preguntando ¿y qué hacen sentados en un debate juvenil? Bueno, nosotros también hicimos hincapié con el responsable de prensa en que debía ser una persona joven. Uh-huh. Pienso que todas las organizaciones políticas, me he puesto en contacto con todas ellas y las he invitado a este espacio, algunos más tarde, y el que no pueda entrar en este encuentro en el mes de julio, retomaremos este espacio con más ganas y con más novedades a partir de septiembre, con lo cual tendremos más que tiempo de sobra para participar en estos micros, en este estudio, y que, como verán, solo tengo espacio para 4. Entonces tengo que ir organizando semanalmente caras diferentes. Y bueno, por lo que decía, al fin de cuentas hemos invitado a Drago Canarias porque tienen representantes menores de 35 años. Luis justamente tiene 33 años y... Bueno, que no te excluyas de la juventud. Y no solo, que luego también, por ejemplo, mi compañera Mar, que es la portavoz de Las Palmas de Gran Canaria, tampoco supera la edad. Bueno, nuestra portavoz nacional, que es Carmen Peña, tampoco supera... Bueno, y creo que las dos no superan los 30. Y otras portavocías que tenemos también... A fin de cuentas son jóvenes, o sea, cogiendo riendas de un partido. Y ocupando posiciones que se ven como, ¿no?, de poder, ¿no? Y que en otras organizaciones están más acostumbradas a que las copen personas de mayor edad, y que en nuestro caso pues las altas responsabilidades, por así decirlas, en Drago Canarias muchas veces están ocupadas por personas jóvenes. Aquí hay una diferencia con las distintas organizaciones. ¿Qué piensan al respecto? Iván, si quieres comenzar. No, es que no he entendido muy bien la pregunta. Que hemos visto que el compañero Luis acaba de hacer alusión a que su organización Drago Canarias, pues ellos, las mismas personas jóvenes, ya están cogiendo riendas de cargos de poder, cosa que en partidos tradicionales o partidos como Coalición Canaria, Nueva Canarias o el PSOE estamos acostumbrados a, como estábamos diciendo antes, tienen dos organizaciones separadas, independientes, en las que se apoyan, pero es una cantera, al fin de cuentas. Yo creo que por ese objetivo también nace un poco Juventud Canarista, porque Nueva Canarias es un partido que lleva existiendo mucho tiempo y no tenía organización joven hasta ahora. Yo creo que es la forma en la que se ha intentado, pues, intentar acabar con este problema de que la población joven dentro del partido, pues, fuera poca la realidad. Pero sí que es cierto que sí que considero que hay muchos jóvenes que sí que tienen ya puestos de relevancia. Por no tirarme flores, yo, por ejemplo, soy el secretario de organización también de mi asamblea local en Teror, y yo creo que al final es eso, tenemos que intentar a través de Juventud Canarista, porque eso nos creamos por intentar ser el motor que consiga que cuantos más jóvenes podamos meter dentro de esos puestos de representación dentro de Nueva Canarias, pues mejor para la organización. Raquel Castro. Nosotros en Coalición también tenemos, como nombré antes, el compañero de la aldea también los tiene. Es cierto que dentro de la nacional, bueno, también estoy yo. Ahora, por ejemplo, el programa electoral, que lo hablamos en el último congreso, pues de los 5 creo que somos 3 los que forman el programa electoral y somos jóvenes, o somos 7 y 5 son jóvenes, una relación así, ¿no? Pero es cierto que, no sé si le habrá pasado también a los compañeros, que nadie nace sabiendo. Y lo que comentaba antes de que los jóvenes en general, pues esa falta de educación, entre comillas, en temas administrativos, políticos, de cómo funciona un poco todo esto, pues necesitan también esa instrucción, ¿no? Es cierto que cuando nos llega una persona muy, muy jovencita, oye, ellos mismos muchas veces nos piden ayuda de cómo funciona, no solo tu organización, cómo funciona el mundo en general, ¿no?
Y por eso comentaba antes también que rodearte de un equipo muy importante. Creo que sobre todo estas personas que están en el poder, independientemente de que sean más mayores y menos mayores, se tienen que rodear de gente joven también que les pueda, ¿sabes? Que les diga, oye, te estás olvidando de esto, o te estás olvidando de lo otro, no has pensado las personas, la gente joven para esta medida o no. Pero es cierto que considero que esa guía también a veces es muy importante y para eso estamos las partes juveniles. En el caso, entiendo, de Drago Canarias, pues será la gente que más lleve en el partido, ¿no? También. Pero siempre es necesario esa ayuda, sobre todo porque no puedes dejar abandonado a un compañero a su suerte, ¿no? Y que este mundo también es muy complicado. Le damos el político. Sí, exacto. Le damos el turno de palabra a Jacobo y luego vamos al turno de réplica. A ver, yo con esto voy a ser un poco claro. O sea, a ver, es como pensar que el PSOE es menos obrero porque tenemos un sindicato. O sea, UGT al final responde a la realidad de los trabajadores y el partido responde a una realidad más política. Juventud es exactamente lo mismo. O sea, yo creo que las ramas políticas no son por una diferenciación del partido, sino porque al final yo, como persona joven, quiero que parte de mis políticas las haga la gente joven. Es decir, yo creo que las organizaciones juveniles simplemente lo que son una decisión más del partido. Con esto no quiero decir que nosotros no seamos parte del partido, por supuesto. Ya lo que decía, hay mucha gente involucrada dentro del partido. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de la organización político-juvenil y del partido político más antiguo de España. Es decir, hay mucha gente dentro de nuestra organización que ni siquiera quiere estar en el partido, precisamente por lo que expliqué antes, por ese regalo de la independencia, ¿no? Por esa capacidad de poder nosotros ir contra discursos como, bueno, contra determinados discursos, ¿no? O sea, nosotros podemos decir abiertamente que somos republicanos mientras existe una realidad institucional. Yo creo que parte de la riqueza que existe dentro de las organizaciones juveniles es precisamente esa libertad de poder decidir por sí mismas y que no estén integradas dentro del partido. Todo lo contrario, creo que al final al partido se llega también trabajando y creo que es básicamente el objetivo de las organizaciones juveniles. Muy bien, réplica de Iván. Yo solo quería comentar una pequeña cosa que en relación a lo que ha dicho Raquel, que yo tengo compañeros, por ejemplo, que cuando entraron, lo primero que me dijeron fue, vale, yo entro, pero yo no quiero responsabilidades, yo no tengo ni idea de qué hay que hacer. Y digo, no, tranquila, aquí nadie te va a obligar a hacer nada, que yo creo que es un miedo que tienen muchos de decir, ostras, ¿dónde me estoy metiendo? Y tener que hacer 40 cosas que no sé hacer. Pero no, tranquilo. A nosotros siempre nos dicen en plan, pero yo no quiero salir en vídeo. No quiero que se me tache, ¿no? No quiero. El nivel de implicación es diferente. Sí. Es personal, sí, exacto. Y bueno, y otra cosa que yo veo también es que cuando tú llegas a un partido político, mucha gente se lo espera como House of Cards, ¿no? O sea, se espera y al final te das cuenta que es algo muchas veces hasta más administrativo que político. Sí. Yo creo que al final, pues mira, en Juventudes por lo menos hemos vivido una experiencia más amplia, pues nosotros nos organizamos también de otra forma, tenemos otro tipo de actividades y creo que eso ayuda mucho a que la gente se enganche a la política. ¿Los cargos que ocupan tienen la misma duración en todos los partidos o cambian por estatutos de partido? Por ejemplo, en el caso de Juventud Canarista son 4 años duran los cargos. Los cargos orgánicos duran 4 años. ¿En Drago Canarias? En función, pero según se vayan convocando las asambleas y demás. Ahora me pillas, pero está en nuestro estatuto orgánico. A lo mejor te pillamos en esos 4 años de... Sí, total. Pero sí. Vale, perfecto. Pues vamos a pasar al bloque de actualidad política y hemos traído el tema del verano joven, el bono de verano joven 2026. El tema de actualidad que hemos elegido para este primer programa es el programa de verano joven de 2026. Antes de formular la pregunta, quiero explicar claramente el enfoque para no partir de una afirmación incorrecta. No podemos decir que los jóvenes canarios están completamente excluidos del programa. Técnicamente pueden registrarse y utilizar los descuentos siempre que cumplan los requisitos establecidos. Sin embargo, existe una diferencia territorial. Para aprovechar buena parte de los descuentos en trenes y en guaguas, un joven residente en Canarias tiene que desplazarse previamente a la península, en avión o en barco. Este primer desplazamiento supone un coste añadido que no tiene un joven que ya reside en territorio peninsular y que puede comenzar directamente su viaje utilizando trenes y guaguas bonificadas. Por tanto, la cuestión aquí no es solamente si los jóvenes canarios pueden inscribirse legalmente o no en este programa, sino también las oportunidades reales que tienen para aprovechar este programa. Entonces, ¿estamos ante una medida positiva pero incompleta para Canarias? Les dejo participar, les doy yo el turno de palabras. ¿Quiere participar alguien? ¿Quiere romper el hielo? Jacobo Ojeda, vamos, rompemos el hielo. O te quieres esperar por alusiones. Mira, prefiero mirar antes de que me peguen el primer palo. O sea, exacto. Bueno, a ver... Quien dispara primero dispara 2 veces, Jacobo. Muy bien.
A ver, yo sinceramente creo que al final no podemos perder el enfoque de cuál es la realidad de Canarias. O sea, yo creo que el plan de verano joven está planteado para una infraestructura que desgraciadamente en Canarias carecemos, o sea, las vías ferroviarias. Al final esto es incluso una combinación, yo no me acuerdo muy bien, pero creo que era algo que se plantea con Renfe, es decir, es algo que va dirigido a una realidad de la que nosotros adolecemos. Ahora, creo que el papel de las comunidades autónomas también es importante, es decir, no creo que esto sea una cuestión exclusiva de decir que el plan excluye a Canarias. Yo creo que realmente las comunidades autónomas también tienen voz, y las comunidades autónomas tienen que tienen que tener la capacidad de decir, oye, la juventud canaria también le falta esta cercanía con la península, ¿no? Yo creo que realmente responde a eso, no creo que responda ni una cuestión ni de falta de sensibilidad, ni mucho menos. Creo sencillamente que, oye, en Canarias, hasta donde yo sé, no nos podemos mover en tren de Tenerife a Gran Canaria, y al final lo que responde es sencillamente algo más apropiado a nuestra idiosincrasia. A lo mejor la solución sería intentar extenderlo un poco más para que cubriese, no sé, a lo mejor un acuerdo con Vinter incluso, o sea, algo que fuese más llevado hacia las compañías aéreas, pero creo que sencillamente es algo que, bueno, incluso creo que afecta a Baleares también, no solo ¿Y a Ceuta y Melilla? Claro, o sea, es algo que nos afecta a los que estamos fuera de... A ver, es parte también de esa identidad nuestra de territorio extraeuropeo, o sea, al final creo que es una consecuencia más de esta maravillosa situación geográfica que tenemos. Ahora creo que también deberíamos intentar potenciar nuestro propio verano joven, es decir, deberíamos potenciar esa inversión turística de Canarias, dentro de Canarias, porque, a ver, yo creo que el panorama y las condiciones climáticas que tenemos, pues propicia que precisamente hay tanta gente joven deseando venir para acá que yo no me sentiría excluido por querer irse fuera. Al final creo que, oye, que podríamos plantearlo de esa manera, y yo aludo precisamente a la responsabilidad de las comunidades autónomas en este sentido. Bien, por alusión, que ha hecho alusión al gobierno de Canarias, Raquel Castro. Sí, realmente, a ver, coincido con el compañero, es que es cierto, es un bono que se ha creado pues para una realidad que ni nosotros, ni Baleares, ni Ceuta y Melilla tienen. De hecho, cuando se planteó, que lo planteó Cristina Valido hace ya un año, precisamente que se tuvieran en cuenta nuestras características, las singularidades que comentaba el compañero, era precisamente porque es una medida estatal, que un Estado tiene que velar por todos los territorios. Coincido en que efectivamente la comunidad autónoma tiene que velar, porque es cierto que los jóvenes canarios tengan también esa posibilidad, pero se hizo desde un punto de vista del reclamo, ¿no? De, oye, has cometido este error, entre comillas, este año, para el que viene vamos a plantear una solución, ¿no? Se hizo la comisión mixta de octubre del año 2025, en la que salió aprobada la propuesta, no necesariamente en Vinter, porque es cierto que, bueno, puede ser más costoso un viaje de avión, pero sí se propuso por vía marítima, precisamente para eso, para que se pudiera mover los jóvenes de Canarias, hicieran turislas, ¿no? Ser turistas de nuestras propias islas. Entonces sí que sorprendió que después nosotros también, Juventud Nacionalista, los jóvenes nacionalistas, junto a nuestro senador Pedro Sanginés y junto a Cristina Valido, antes, desde el mes de mayo de que saliera el nuevo bono, pues se solicitó que se tuviera en cuenta eso, y cuando salió nos sorprendió de que ni siquiera se haya optado por la opción de vamos a incluir el barco, que claramente nadie se va a pegar 2 días para llegar a Huelva, ¿sabes? Pero aunque sea tuvieran esa posibilidad de poder moverse. Me preguntaron además, creo que fue el Canarias 7, el compañero periodista, que cómo podíamos tener todavía la esperanza de que, ¿no? Porque eso fue un mesito antes, digamos, cuando ya habían dicho que no, que iba a mantenerse un poco con las circunstancias que estaban anteriores. Pues porque creo que en general no la podemos perder, y ahí estamos todos los partidos, también incluyo a los partidos que son nacionales pero que tienen representación en Canarias, de que nuestro deber, y tanto los de Baleares también y de Ceuta y Melilla, de decir, oye, estamos aquí. Yo entiendo que yo pueda usar ese bono, pero, y ya termino que me estoy haciendo demasiado, la forma más fácil de explicarlo es gráficamente, ¿no? Porque he escuchado un argumento que es, ya tienen el 75%. Sí. Pero ¿qué pasa? Que si lo ponemos en niveles, los jóvenes de la península estaban en el nivel A y nosotros estábamos en el B. Con el 75% llegamos al A. ¿Qué pasa? Que ellos ahora le dan una plus, que es este 90%, y nos volvemos a quedar atrás. Entonces sí, estábamos igualados, pero ahora ya no. Porque esos jóvenes se pueden mover con billete al 90%, que es una barbaridad de descuento. Y nosotros seguimos teniendo que pagar ese coste que nos costaba ya el barco, ¿no?
Entonces sí, considero que se puede hacer algo más para poder beneficiar a la juventud canaria durante el verano. Pero bueno, tendremos que esperar otro año más a ver si conseguimos llevar algo conjunto. De ahí la importancia del diálogo, ¿no? De llegar a acuerdos. Luis, ¿algo que aludir? Mira, en primer lugar, cuando Jacobo mencionó lo de que no hay un tren entre Tenerife y Gran Canaria, se me pusieron los pelos de punta, porque dije, mira, no hables con los presidentes de sus respectivos cabildos porque todavía nos lo cascan vía marítima. Digo, por favor, no des ideas. El puente no es viable. Cosas más raras se han visto en nuestro país archipiélago. Como el de No, pero es una broma. El Canal de la Mancha, o sea, sería tan gracioso. Prefiero que lo Ya dejen. se ha estudiado, ojo, ya se ha No, estudiado sí. y es Por eso imposible digo. por la profundidad. Hemos dicho muchas cosas cómicas que han sucedido, así que no, Sí, sí, sí. no Por eso vamos... son los pelos de punta solo de imaginármelo. Para mí el derecho que no se puede ejercer por imposibilidad material no existe. Esto es como cuando a la gente de Canarias le dicen que se puede comprar una casa también en Berlín. Pero yo no conozco a nadie en Canarias que lo haya podido hacer. Ahora, hay tropecientos mil berlineses que seguro que tienen una casa en Canarias, ¿no? Pues esto con lo del bono me parece que es lo mismo. Una falta de conocimiento, de interés, de entender la realidad canaria por parte del Ministerio de Transportes y de Movilidad, teniendo en cuenta además que el 50% de la población canaria no se va de vacaciones, ni siquiera una semana al año. O sea, estamos hablando de la mitad de la población de Canarias. No se pensó en ese ministerio alguna posibilidad para que la privada de Canarias a lo mejor se pueda ir a otra isla una semanita a desconectar de su realidad, que probablemente sea bastante mísera. Poder conocer, más allá de hacer turismo, conocer su propio país, que es Canarias, su archipiélago, otra isla. A mí me parece, ¿no?, que justo lo que decía Raquel, parece... hay cierta mentalidad dentro de lo que es el Estado español de, oye, esta gente ya está hipersubvencionada, es que tienen el 75% de descuento por residencia, que en verdad es para engrosar las cuentas bancarias de las aerolíneas y de las compañías navieras, pero bueno, eso dará para otro debate. O tienen el IJIC, que no pagan tantos impuestos como nosotros, cuando tenemos la cesta de la compra más cara de toda España y probablemente de toda Europa, ¿no? Y ellos se piensan todavía que nos están haciendo un favor y no se dan cuenta que no, que es una forma de equiparar para poder ejercer los derechos en igualdad de condiciones. Y en esto queda un camino para recorrer muy grande, o sea, porque todo esto que hemos estado hablando son, vamos, parches ante una realidad, que es que el ejercicio de derechos en Canarias es infinitamente menos posibilitado que en el Estado continental español. Y claro, lo siento, pero aquí insisto, detrás hay también un poco de lógica colonial, que lo venimos denunciando desde Tedrado Canarias. Es como esa gente ya está completamente subvencionada, esa gente ya tiene sus prebendas, su marco autonómico, oye, que se quede callado y contento, ¿no? Y no se dan cuenta de que la realidad aquí es infinitamente más dura que en el continente europeo. Y viajar aquí no es una opción para el 50% de las familias canarias. Entonces... Falta, bueno, y ya no solo por parte del Ministerio de Transportes y de Movilidad, sino donde está el Ministerio de Infancia y Juventud también en esta ecuación, ¿no?, que podría también haber metido patita para decir, oye, se están olvidando de la población joven de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, ¿no?, que son precisamente todos los territorios extrapeninsulares españoles. Si no me equivoco, es Cira Rego. Sí. Cira Rego, la Ujú. compañera la de Sumares. Ujú. Ok. Sí. Juventud Canarista. Yo creo que el punto está en lo que ha dicho Raquel. Todos podemos llegar a pasarlo, que en la primera edición, por problemas de cómo lo organizaron, no fueran conscientes de que existía esa dejadez por parte de la población joven canaria. Pero es que estamos hablando de que esto ya ha pasado en muchos años seguidos, como para pensar que no se les ha ocurrido el que a los jóvenes canarios no lo iban a tener. Pero a mí, por ejemplo, cuando me viene a la idea un bono parecido, es el Interrail. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de disfrutar del Interrail en las islas griegas y puedes tener el barco incluido. No tienes por qué solo cogerlo en tren, también te viene el barco. Por lo tanto, la excusa de que no se puede organizar algo parecido no es cierta, porque ya hay precedentes. Pero si no me equivoco, y tal vez me confundo, también incluye guagua, ¿verdad? Sí. Porque yo Sí, sé que el sí, alza, sí, si no me sí. equivoco, Guaguas también.
Por eso digo que al final no es exclusivo de los trenes, que sí, si nos metemos por esa línea, vale, no podemos tenerlo en Canarias, pero es que hay opciones. Podemos entender que, vale, que ya nos dicen que tenemos el 75%. Yo viví en Madrid un año y yo por suerte o por desgracia viví el entrar a volver a Canarias para volver y decir, ¿ya lo puse o no lo puse todavía? Porque es que el precio, no, si, vale, te rebajamos 75%, pero seguía siendo carísimo. Y si te querías meter la maleta para volver 2 meses de vacaciones, pues ya está, ya se te iba ese descuento a un precio altísimo. Por lo tanto, yo creo que aquí no es un problema de imposibilidad, es un problema de dejadez en cuanto a buscar alternativas, porque si buscas, las encuentras. Oye, pues no sabía eso del Interrail en Grecia, ¿eh? Sí. Me lo voy a apuntar, que Pues sí, incluye los barcos, que lo sepas. me lo voy a apuntar. Además, las guaguas eran guaguas estatales, que aquí tampoco Claro. hay. Ya, Entonces, claro. tampoco nos hace mucho. Por alusión, si quiere responder Pues yo creo que ha coincidido mucho con en general lo que... Hombre, yo no quería abrir el pleito nacionalista, ¿no? O sea, al final... pero fíjate, me llamó mucho la atención el término... Dos cosas, ¿no? Colonialismo, que era lo que decía Luis, y... ¿cómo era? Estado peninsular, o sea... Continental, europeo. Estado continental, como si Canarias reformase parte del Estado español. O sea, por No, esta regla de hombre, tres... Para una cosa así. Claro, para claro otra. que Depende forma del día, parte, depende del día. forma parte del Estado español, por supuesto, pero no formamos parte de Europa. Estamos en África, entonces obviamente no somos un territorio continental europeo. Claro, pero no es que sea una parte del Estado, que al final formamos parte del Estado. Sí, Por pero eso, a los hechos me remito que algunas veces, muchas, se olvidan. Sí, sí, hombre, pero por esa regla de tres al final no podemos abrir otra vez el debate de que a Canarias se le maltrata, por lo mismo que también le estaríamos comprando el discurso a cuando se decía que a Cataluña se le maltrataba hace un par de años. Por esta regla de tres podríamos meter a Baleares. Mira, es más, yo creo que el planteamiento sería el siguiente: intentar plantear algo conjunto entre Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares para que fuese un programa concreto y dirigido hacia nosotros. Pues díselo al ministro de Transporte y Movilidad, que digo, me sorprende que no haya nadie canario, balear o de Ceuta o de Melilla en su equipo, digo, porque algo le tendrá que haber dicho, en plan, oye, que te estás olvidando de 2 comunidades autónomas y de 2 ciudades autónomas con esta medida. A mí, sinceramente, me parece, porque una vez te puedes Exacto. despistar y yo no creo que se pueda despistar uno teniendo en cuenta la capacidad técnica que hay en los ministerios, la cantidad de asesores que hay, los periodos de alegaciones de información pública, el trato cotidiano que hay entre un gobierno autonómico y uno estatal. O sea, yo no me lo creo. Pero es que ya si lo haces de forma repetitiva es como que lo estás haciendo un poco con ensañamiento, ¿no? Y fíjate que desde Canarias les pagamos esa red ferroviaria, que es una de las más extensas del mundo en proporción, y también autopistas que nadie en Canarias coge de forma asidua, y les pagamos aeropuertos que tienen súper poco tránsito, y oye, ¿qué se hace? O sea, es decir, desde Trabajo Canarias obviamente no vamos a decir que estamos en contra, y sobre todo por beneficiar a otros pueblos, otras naciones y a su clase trabajadora, pero que tengan el mismo respeto y que sea recíproco, que sea bilateral, que entiendan que también en Canarias, en Baleares, en Ceuta y Melilla, a lo mejor la gente también quiere viajar. Para cerrar, Jacobo, Hombre, yo sinceramente prefiero decírselo al presidente de mi comunidad que al ministro, que me queda más cerca. Entonces creo que, oye, esto sería precisamente una cuestión de replantearnos cómo entendemos las comunidades autónomas más que cómo entendemos el Estado, porque al final, ¿para qué existe la comunidad autónoma si no para No es vivir? incompatible, no es incompatible. Por supuesto que a la Consejería de Transporte o a la Dirección General de Juventud se le tendrá que exigir aún más para beneficiar a la población joven canaria, pero en este caso estamos hablando de una ley que es estatal. Entonces, y en una ley estatal te olvidas de un cacho de tu territorio, ¿por qué? O sea, hay que dar una vuelta a esto. Raquel Castro, y cerramos esta pregunta y pasamos a la última. A mí solamente quería puntualizar una cosa, porque se nos ha comparado tanto con Cataluña en su momento, que somos incomparables, sea por lo que sea, no es comparable el supuesto maltrato entre comillas, pero que tampoco somos Baleares ni Ceuta y Melilla, que somos la única región ultraperiférica, la única española, y eso ellos no sufren lo que sufrimos nosotros. Vamos, eso está clarísimo. Y comprar un billete de Baleares a la península no vale ni una quinta parte de lo que te vale un billete a Canarias. Entonces, eso hay que dejarlo claro, que aunque hagamos un bono, ¿no?, para intentarnos igualar, oye, es que mira que nosotros pedimos por todos los espacios o los territorios que no estuvieran en ese, digamos, península, ¿no? Pero es que realmente nuestra realidad es muy diferente. Y la cesta de la compra, como decía el compañero antes, es diferente porque somos región ultraperiférica.
porque estamos en África, porque todo viene por barco, porque es que es imposible que aquí lleguen las mismas condiciones, las cosas que en otros territorios. Pero repito, no es las mismas condiciones. Sobre la RUP y sobre la SEC tendremos que hacer un debate segurísimo, pero segurísimo. Eso es un temazo. Jacobo, he visto que habías pedido el turno. No, o sea... ¿No quieres cerrar? Sí. Seguimos ya la pregunta final. Sí, ya dejamos la manzana ya. Llegamos a la recta final de este primer programa. Quiero terminar con una pregunta sencilla, pero que obliga a concretar las prioridades. Imaginen que mañana tuvieran responsabilidad política directa en Gran Canaria y capacidad para aprobar una primera medida. ¿Qué primera decisión tomarían? Por favor, Iván Santana, que sea el primero. Vamos a primero a tener en cuenta como si tuviéramos las competencias, porque eso ya depende mucho de la situación. Pero yo creo que la primera medida que haría sería poner una ecotasa o una tasa al turismo, pero yo creo que es algo que tenemos una gran oportunidad de hacer y no estamos consiguiendo aprovecharla, pero que sea finalista. Podríamos intentar poner una ecotasa en Gran Canaria, por ejemplo, que consiga a través de ese dinero que se ingrese, que sea finalista en, por ejemplo, rehabilitar viviendas vacías, rehabilitar espacios para la construcción de vivienda pública. Yo creo que es algo que tenemos pendiente y que como ya tenemos la cantidad de turismos que tenemos, por incluirles 1 euro, 2 euros más a esas personas no va a pasar nada. Raquel Castro. Me acabas de pillar un poco en 33. Entré en pánico ahí un momento. ¿Tienes muchas ambiciones? ¿Qué haría? Sí, no, totalmente. Me cometía el cabildo. No, pero es tan complicado porque ese modelo que comenta el compañero, por ejemplo, que creo que lo tiene Lanzarote, por ejemplo, puede ser muy bueno de que el propio dinero se quede en el mismo espacio para su mantenimiento, ¿no? Pero es cierto que creo que medida... Voy a decirles, por ejemplo, que es algo en el que participé a nivel personal, que es el Youth Test europeo, no sé si lo conocen. Sí. Que básicamente, bueno, lo he dicho en muchísimos foros, que básicamente un test para que en todas las medidas que se tomen en cualquier territorio se lleve a cabo un test de juventud, que significa cómo influiría esa medida en la población joven. Entonces creo que podría ser útil implementar ese tipo de test a todas las medidas que se vayan a implementar. Es cierto que prácticamente sería imposible hacerlo en absolutamente todas las medidas, pero es verdad que aquellas que son más importantes, pues que sí pasen por este test para efectivamente no poder aprobarlas hasta que no se tenga en cuenta la juventud. Muy bien. Jacobo Ojeda. Yo iría a algo más simple, que es intentar sentarme con la juventud. Es decir, yo una cosa que intentaría, por supuesto desde el plano local hasta el plano estatal, es que la juventud dentro o fuera de los partidos pueda participar, se escuche y que todo vaya dirigido precisamente a la representación de esa parte tan amplia de la población, ¿no? Porque al final se nos olvida que la juventud no es una edad, es una población. Entonces yo parte de la política que dirigiría sería precisamente ya no solo a la representación pública, porque mucha gente no tiene por qué defender sus intereses personales desde la política, es decir, no todo el mundo puede o quiere participar en la política, pero sí es verdad que todos queremos ser ciudadanos. Entonces yo lo que entraría realmente es precisamente a formar ¿cómo decirlo? Un círculo en el que la juventud se sienta cómoda, se sienta capacitada para hablar y precisamente se sienta respaldada y sobre todo escuchada. Creo que es una de las primeras necesidades que tenemos. Muchos problemas, por ejemplo, se intentan adaptar a la juventud y muchas veces pasan por medidas innecesarias. O sea, yo, por ejemplo, no se me viene ahora mismo una rápida a la cabeza, pero sí creo que lo que se estaba haciendo de crear cupos de vivienda joven, por ejemplo, creo que es lo que responde realmente a las necesidades básicas y que deje de verse a la gente de la población joven como que solo queremos fiesta, cuando realmente solo lo que queremos es cubrir esas necesidades principales para construir nuestros proyectos de vida. Muy bien. Drago Canarias. Pues, a ver, la verdad que todas las ideas que dijeron me parecen muy buenas y yo creo que desde Drago Canarias es probable que hasta las apoyásemos y votásemos a favor. Bueno, del momento, hay que decir que casi que ahora mismo estás en lista, ¿no? De tu propio partido aquí a Gran Canaria. Sí, total. Bueno, vamos a ver, porque... no, eso todavía no lo tenemos decidido. ¿Sabes? Pero casi como que es casi campaña, ya lo... Claro, ahora, este es el minuto de oro. Te estoy dando tu minuto de oro, ¿eh? Total. Mira, no, yo lo que quería hacer era como una reflexión de que, claro,
hay tropecientas mil medidas que podríamos tomar. Yo sobre todo pensaba en el tema de la vivienda, ¿no? Porque es que es desolador. Pero también pensaba, los problemas de la juventud canaria, en el fondo también son los de la población canaria. Y yo creo que tiene hiper que ver con el modelo de masificación turística, que afecta a todo lo demás, ¿no? Entonces, como primeras medidas, para mí sería fundamental, decrecer en turismo y diversificar el modelo turístico para generar economías en otros ámbitos. Bueno, nosotros lo decimos mucho también en Drago Gran Canaria, ¿no? Que es como parar, estabilizar y decrecer, ¿no? Por ese orden. Y yo creo que por ahí estarían los tiros, que yo indirectamente beneficiarían después a la juventud. Pues muy bien, muy bien. Llegamos al final de este primer programa de La Isla a Debate. Hoy hemos conocido un poco mejor quiénes son nuestros participantes, por qué decidieron implicarse políticamente y cómo viven la militancia dentro de sus respectivas organizaciones. También hemos hablado de ideología, de libertad de opinión, del papel real de las organizaciones juveniles, de la desafección política y de la necesidad de adaptar las políticas públicas a la realidad territorial de Canarias. Quiero agradecer especialmente la participación de Iván Santana, de Juventud Canarista, de Raquel Castro, de Jóvenes Nacionalistas de Canarias, de Jacobo Ojeda, de la Juventudes Socialistas y de Luis Barrera, de Drago Canarias. Gracias por aceptar la invitación, por defender sus posiciones y por hacerlo desde el respeto. Gracias también a todas las personas que nos han acompañado en directo y a quienes nos escucharán la repetición del programa durante la mañana del viernes. La Isla Debate volverá el próximo jueves con nuevas caras, un nuevo tema y más conversaciones, porque se habla mucho de los jóvenes, pero ha llegado el momento de escucharlos. Mi nombre es Yair Rodríguez y esto ha sido La Isla Debate en Radio Faro. Ahora, para no irme, viene Francia-Marruecos. No sé si están puestos en el Mundial, pero es posible candidato a una semifinal con España. Hagan sus porras, por favor. Iván. Francia-Marruecos. Bueno, no sabía si por cercanía iba a decir Marruecos, por ejemplo. Venga, Marruecos. Yo Francia 3-2. Francia tiene un equipo. Con resultado. Yo por seguir el orden Marruecos. Marruecos. Yo aquí voy con la selección canaria y si acaso con la de Cabo Verde. Con Bociña. Esa gente con da Bociña, ahí vamos que todos. empezaron ahí a lucharla. Nada, pues que gane el mejor. Pues muy bien, que gane el mejor. Muchísimas gracias de verdad y nos veremos en septiembre, lo más seguro. Jacobo, a ti seguramente que te veo en otra ocasión en este mes. Cuando quieras sabes dónde estamos. Pues bueno, un saludo, nos Muchas vemos. gracias.